Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos? Buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo al estudio bíblico. Seguimos con el libro Primera de Samuel. Ya hoy continuamos con el capítulo 26. Vamos de una manera bastante acelerada, pero bastante profunda a la vez, porque lo estamos estudiando con profundidad, o por lo menos con la luz que el Señor nos está dando. Vamos a repasar un poquito el capítulo número 25. En el capítulo número 25 vimos que David tiene una situación donde, viene de diferentes situaciones, David. Viene de perdonarle la vida a Saúl, viene de ser perseguido, y ahora estamos viendo de que lo están traicionando, y viene soportando muy bien todas las pruebas. Hola, Lizy Torres, bendiciones. Entonces, pero lo que vemos es que en un momento él está en el desierto, y en el desierto de Mahón vemos que se encuentra con mucha escasez, se encuentra con una situación donde tiene mucha gente a cargo, y toda esta gente tiene que responder David, porque él es el líder. Hola, Luisa de la Cruz, bendiciones. Entonces vemos que llegado el tiempo de la, de la esquilada, de, van a la casa de un hombre que se llama Nabal, y le fueron a pedir con sus criados algo de alimento para su gente, porque David los protegía de los ataques filisteos. Entonces, todo esto David lo hacía de una manera gratuita. David no ponía un precio, David lo hacía por amor y por servicio al reino de los cielos. Él rendía cuentas a Dios. Ani Sánchez Quintana, bendiciones. Y lo que vemos es que le piden algo en el tiempo de cuando estaba esquilando Nabal, que este Nabal es un hombre necio, y nos habla de que había una mujer hermosa y una mujer de buen entendimiento, y lo que nos dice la palabra es que el hombre era duro y de malas obras, de la descendencia de Caleb. Entonces acá estamos viendo que este hombre nos muestra el contraste de lo lejos que está de Dios y cómo nos pone un hombre ejemplar y lo lejos que estaba este hombre. Entonces vemos que cuando David oye que Nabal estaba bien económicamente, cuando es el tiempo de la esquilada, David, porque le protegió todo el rebaño, porque sirvió para Nabal, porque lo defendió de los filisteos y cuidó a los pastores de Nabal y todo, les pide una ayuda económica, digamos. Les pide un favor. Y vemos que es prudente, es respetuoso, se dirige a Nabal de una manera correcta. Y vemos que en el versículo número 10 del capítulo 25, hola Emilia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? En el capítulo 25 de 1 Samuel, versículo 10, vemos que Nabal responde a los jóvenes, ¿quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Fíjense cómo estamos viendo nuevamente David menospreciado, despreciado por todos. Fíjense que Saúl no le decía por el nombre, este muchacho, este joven, el hijo de Isaí. Bueno, y acá Nabal está utilizando las mismas palabras de que ¿quién es David, el hijo de Isaí? Claro, dice que no lo conoce, pero conoce a su padre. Medio raro. Entonces, David Silva, ¿cómo andás, hermano? Qué lindo verte. Fabiola Ayala Sisa, también bendiciones, gracias por estar ahí. Fíjense que cuando Nabal, este hombre necio, pregunta, ¿quién es David? Y bueno, le podríamos decir, y mirá, Nabal, ¿te suena un jovencito de 16 años que mató a un gigante llamado Goliat? No sé, por ahí te suena. Mirá, Nabal, no sé, este jovencito es el príncipe que se casó con la hija Mical del rey Saúl. Este que no lo conoces, este David que no lo conoces, fue a la guerra y venció siempre. Y David tenía canciones, entonces lo que estamos viendo es que es un desprecio hacia la persona, no era que no lo conocía. Entonces, después vemos que dice en el versículo 11 que he de tomar yo mi pan, mi agua, todo lo que he preparado, todo lo mío, para darle a gente desconocida. Entonces lo que vemos es un hombre soberbio que ningunea a David y que a la vez es egoísta. Todo lo quiere para él.
todo porque todo es de él. Entonces acá lo que estamos viendo es el contraste de David, un hombre que está necesitando una ayuda, y vemos por otro lado un hombre que está de fiesta, un hombre rico y que vive muy alegremente. Hola Yolanda Gallegos, bendiciones. Entonces, y muchas veces puede pasar esto, que hay hermanos que están en escasez y que hay hermanos que están en una buena posición económica. Y acá estamos hablando de que el amor de ayudar. Entonces acá estamos viendo esta situación, pero vemos por un lado la necesidad de David y que vemos que David no es un vago, un perezoso que dice, bueno, hace 47 años que no consigo un trabajo. ¿Vos me podés creer? Y claro, y ahora no tengo para comer, no tengo dinero. Alguien que se apiade de mí. Bueno, David no era este tipo de personas, porque hay gente que se abusa. Hay gente que explota la iglesia, hay gente que va de iglesia en iglesia estafando, pidiendo y siendo, buscando una ventaja. Personas ventajeras, se dicen en Argentina, que buscan una tajada solamente. Entonces, lo que vemos es que David no era esto, porque David, él defendía a el ganado de Nabal, que nos dice que tenía 3.000 ovejas y 1.000 cabras. Era un hombre rico. Entonces vemos que lo ningunea, que es un soberbio, y los jóvenes vuelven y le cuentan a David. Y en el versículo 13 David se enoja y va como loco y dice, cíñanse sus espadas que los vamos a matar a todos. Entonces vemos a un David carnal, vemos a un David enojado, vemos a un David que cae ante la prueba más chica y vemos que pierde el dominio propio. Por eso, lo que estamos viendo en el caminar del creyente, que vamos a tener todo este tipo de altibajos. David teniendo el corazón de Dios, David siendo obediente, David uno de los hombres más ejemplares que podemos tomar de las Escrituras, si bien todos los hombres son ejemplares, pero David nos muestra un gran hombre de Dios, cómo tiene altibajos, y es así nuestro caminar en la fe. Entonces, nosotros jamás podríamos decir, bueno, David era un superhéroe, como David es David, yo soy yo. Entonces, ¿cómo andás, Cristian, hermano querido? Ahí con el nombre al revés, así que qué lindo verte, Cristian. Vemos que David se encuentra en una prueba y cae. Y muchas veces vamos a soportar pruebas grandes, vamos a ver que lo que estamos viendo es que estas pruebas van a pasar a continuo, de que por ahí pasamos pruebas grandes, pero la más pequeña caemos. Vanessa Rossi, Roberto Cabrera, ¿cómo andan? Gracias por estar ahí. Entonces, vemos que Dios va a tratar con David, pero de una manera donde le va a poner una mujer. Y ahí es donde habíamos estudiado también la vida de Abigail, y vemos que uno de los criados de Nabal le avisa a Abigail, porque Nabal era un cabeza dura, era un hombre necio, terco, tonto, soberbio, arrogante, infectado por el pecado a más no poder. Y le cuenta que Nabal había herido a David, o sea, humillado. Y esta mujer, es más, en el versículo número 16 nos dice que estos criados decían, muros fueron para nosotros de día y de noche. Acá está hablando del ejército de David, que fueron un muro. Qué lindo tener esta clase de guerreros que protegen por el pueblo. Cuando esto es Saúl el que tendría que estar haciendo esto. Recuerden que David también había salvado a los de Keila del ataque filisteos que se estaban robando las eras. Entonces acá tranquilamente, en este tiempo, podían robar tranquilamente la esquilada de Nabal, porque los filisteos estaban atacando con mucha fuerza. ¿Cuál es el tema? El tema es que el rey Saúl estaba de cumpleaños. Saúl, hola Silvia Rojas, bendiciones. Saúl no estaba ejerciendo el rol que tenía que ejercer. Saúl estaba sentado siempre debajo de un árbol y todo el ejército de él alrededor de él. Esta es la postura que siempre cuando se los nombra a Saúl, Saúl sentado y todos ahí paradotes, nadie haciendo nada, ninguno sirviendo al pueblo de Israel. Y para lo único que estaban pensando es cómo matar a David. Y David, en lugar de estar preocupado, ay, pobre de mí, que me quieren matar, estaba sirviendo al pueblo de Israel, los mismos que los traicionaban. Por eso vemos un tipo de Cristo. Entonces,
Gracias Silvia Rojas por estar ahí. Gracias por las palabras muy lindas. Entonces, lo que vemos es que David sirve en su contexto donde Dios lo puso a la población. Es una persona que ayuda, una persona que sirve, pese a toda la situación, porque ustedes saben que yo voy a servir, pero en el futuro, porque ahora, bueno, soy joven, tengo fuerzas, pero 20 años antes de morirme voy a servir, ya de viejo, obviamente, con 80 años voy a servir, pero voy a servir en avión privado, viajando por el mundo, predicando el evangelio sin fatigarme. Eso es lo que hay ahí sí voy a servir. Y bueno, muchos piensan así. El problema es que si me muero hoy, decimos, hasta acá llegaste, Sebastián, a ver, contame en qué serviste a tu generación, en qué fuiste útil, o fuiste una carga para tus hermanos, o fuiste una piedra de tropiezo para tus hermanos. A ver, voy a hablar con tu pastor, que diga el Señor, a ver qué dice tu pastor de vos. Y que diga, no es buen testimonio, no es ejemplo de nada, es vago, es perezoso. Ah, pero eso sí, yo tenía muchos proyectos de servir. Entonces, que no nos pase eso. Porque muchos estamos esperando ganarnos la lotería para servir. Muchos estamos esperando de que Dios te toque con la varita mágica y que te abra las puertas de los cielos y multitudes de gente, prosperidad, riquezas. Y lo más seguro es que esos son los deseos de nuestro corazón perverso. Y el problema es que pensando en ese servicio ficticio, nos olvidamos de servir. Entonces, hagan de cuenta que yo le digo, bueno, vamos a hacer una tarea. Saquemos una hoja, saquen una lapicera y vamos a empezar a enumerar las cosas que hacemos para el reino de Dios. ¿En qué somos útiles? Vamos a ver. Y ahí, bueno, cada uno sabrá qué es lo que pone. Entonces, a ver, ¿en qué serviste? No solamente en el contexto religioso, pero ¿en qué serviste en tu casa, en tu familia y cada uno en su contexto? Por ejemplo, tenés 15 años. Como hijo, a ver, ¿honrás a tu padre? Ahí estás sirviendo si los estás honrando. O le estás cuestionando de todo, les cuestionas todo, le pones cara de todo porque tus padres te tienen que hacer todo lo que el princesito quiere. Bueno, ahí hay un error muy grave. Entonces, con 15 años decimos, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Estás estudiando? Sí, estoy estudiando. Bueno, ¿aprobás todas las materias? ¿Estás estudiando? ¿Te estás esforzando? ¿Sos buen testimonio en la escuela? ¿O andás hablando malas palabras, hablando de sexo, siendo una persona maleducada con los docentes? ¿Se entiende qué implica servir? Entonces, con 15 años decimos, ¿y a qué hora te levantás en tu casa? ¿Haces tu cama? ¿Sacás la basura afuera? ¿Haces los mandados? ¿Servís a tus padres? ¿Los ayudás? ¿Traes alegría a tu casa? ¿O solamente traes problemas? ¿O solamente apatía? ¿O solamente te encerrás en la pieza a estar en internet? Entonces, si tenés 15 años y estás viviendo así, tendrías que cuestionarte muchas cosas. Yo sé que nos justificamos todo con que somos chiquititos. Yo soy chiquitito y como, claro, tengo una vida por delante, pero de mientras vivo como un Judas. Bueno, lo que debemos hacer es saber cada uno en el rol que les toca vivir, en qué está sirviendo. Sos padre. Primero, si sos padre, ¿estás viviendo como un líder para tu familia? ¿Estás siendo un líder? Fíjense que David está haciendo un muro contra los enemigos para defender a su pueblo. Nosotros como padres, ¿somos un muro contra el enemigo, contra los filisteos, contra los ataques ideológicos de todo tipo, contra la cultura, contra Satanás para nuestra familia? ¿Traemos el alimento a nuestra casa? ¿Trabajamos, nos esforzamos? ¿Buscamos de Dios, instruimos a nuestros hijos en Dios? Todo eso significa servir. Pero muchos no, servir es ir a la iglesia y hacer ciertas obras religiosas. Entonces yo como, claro, voy, estoy en la iglesia y me quedé 2 horas parado de portero. Y eso es servir, qué lindo. Entonces cuando pasa la gente le digo, hola, pasen. Podemos poner un maniquí que también puede hacer tranquilamente ese trabajo. Pero muchas personas descansan en obras religiosas que barren la iglesia, pero por ahí no barren su casa. ¿Se entiende? O que predican en la iglesia,
pero que no predican en el contexto en el que les toca vivir. No predican a sus hijos, no predican a sus entornos, no predican a sus familiares. Entonces, eso significa servir. Entonces, lo que estamos viendo, exactamente, David, Primera de Timoteo, eso está hablando para los líderes. Primera de Timoteo 5:8, que nos habla de proveer a los suyos, eso es servir. Y cada uno en el área, como hijo, ¿cómo soy yo ahora con mi edad, con mis padres? No, bueno, yo ya soy así, ya toda la vida fui así, no voy a cambiar ahora. No, deberías cambiar y servir. Pero mis padres no son ejemplo de nada. Ellos son malos. Ellos de chico me abandonaron, de chico no tenía todo lo que quería. Bueno, eso no te impide que puedas servir y que los honres, porque es un mandato. Entonces, lo que estamos viendo es que todos debemos servir. Entonces, pónganse en su cabeza, muchos dicen, ay, Señor, ¿cuál será tu voluntad en mi vida? Hágase tu voluntad en mi vida, Señor. Y escuchando Cristín de Clario y toda música de princesos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Le decimos, a ver, hagan ese ejercicio, pongan una hoja y empecemos a anotar. Número 1, a ver, el día de hoy, ¿qué hicimos productivo? ¿A qué hora nos levantamos? Y ya vamos a ver que dormimos de más. ¿Qué hicimos? Trabajamos en la casa, limpiamos, hicimos todos los quehaceres domésticos, ¿servimos? ¿O nuestra casa es una montaña de mugre? Es una montaña de desorden. Entonces, Cristina Torres, Karina Jiménez, Carmen Brenes, gracias por estar ahí. Entonces, si empezamos a decir, a ser diligentes y a autoanalizarnos y decir, me estoy levantando tarde, me estoy acostando tarde también, estoy afanado, la verdad que llegan los chicos de la escuela y no tienen la comida lista, vivimos comiendo papas fritas, vivimos comiendo... Entonces, cuando empezamos a ver nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que tenemos muchas cosas que solucionar. Y ahí empezamos a servir, porque si somos hijos del rey, significa que debemos actuar como hijos del rey y no como hijos de pordioseros. Entonces, David nos dice que eran muros. Ellos estaban sirviendo y de manera gratuita. Nosotros, todo lo que hacemos debe ser gratuito, no esperando algo a cambio, porque es como debemos estar bien delante de Dios. Ese versículo me encanta. Ese de 2 Corintios que me dice David, de 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos. Esto es fabuloso, en serio, ¿por qué? Porque muchas veces dejamos todas nuestras responsabilidades como seres humanos y lo que hacemos es dejamos todo a un espacio sideral, estratosfero y donde en el tercer cielo una guerra espiritual de que algo tiene que pasar, de que yo soy el ungido, que el Señor me dice, hijo mío, te necesito, y viene Satanás a pelear conmigo, y es tan complicada la vida de un cristiano. Y por ahí tendríamos que dejar esta lucha en el espacio sideral y levantarnos temprano y hacer los quehaceres de la casa. Y lo digo por mí principalmente, porque es algo que me cuesta últimamente. Esto lo de las cuarentenas, los encierros, me hizo cada vez dormir más tarde, levantarme más tarde, estar más fatigado, más cansado. Y hasta con la excusa de decir, Señor, yo como estudio, como preparo los temas, no tengo tiempo. Y no está bien. Tengo que tener un orden, todos tenemos que tener un orden, tenemos que servir y en todo contexto. Y hasta ya lo estoy pensando, por ejemplo, ¿cuándo fue el día domingo? Fue el Día del Padre acá en Argentina. No sé si en todas partes fue el Día del Padre también. Y fui a la casa de mis padres y vinieron todos mis hermanos. Y bueno, mi familia se divierte comiendo. Y yo también, un poco cuando nos juntamos, no soy tan glotón, digamos, pero cuando nos reunimos, hacemos asado, comemos tortas, facturas y todo tipo de cosas dulces, salado, y vivimos así. ¿Qué es lo que pasa? Cuando llegué, estaba mi cuñado haciendo el asado. Estaba haciendo el asado. Mi mamá estaba haciendo las ensaladas, viene mi hermana, las cosas dulces. Y yo me dediqué a hacerme el vago. Yo dije, sírvanme. Y hacía chistes, jugaba, hablaba con uno, estaba con los chicos, estaba re feliz yo. Pero después me puse a pensar conforme a las escrituras y decir, ¿en qué serví hoy en este contexto? Por más que sea una fiesta. Y digo,
no serví en nada. No hice nada productivo. Lo único que hice fue sentarme a comer, a hablar y a hacer cosas. Y ni siquiera fui capaz de decir, bueno, ayudo a poner la mesa, ayudo a guardar esto. No, no, en nada serví. Y lo identifiqué. Pero ahí es donde decimos, bueno, tenemos que ir con una mentalidad de servicio. ¿Se entiende? Está bien, aproveché porque hace tiempo que no la pasaba tan bien. Pero tenemos que ir con esta mentalidad de servir. Te vas a una iglesia a congregar y muchas veces decimos, no, la iglesia no me da lo que yo quiero. Ah, ¿y vos le das lo que se merece la iglesia? Porque hay veces que vemos todos los problemas y todas las necesidades, pero ¿estamos sirviendo? Entonces, si estás en una iglesia, tenés que servir, como sea, con lo que sea. Poné tus manos a la obra. Sos electricista, utiliza tus recursos, sabés hacer manualidades, sabés hacer cosas, todo lo que tengas, ponelo al servicio. Entonces, Adriano Catosio, bendiciones, hermano, gracias por estar ahí. Entonces, lo que estamos tratando de ver, que estamos estudiando un libro histórico, pero no es un libro de historia, solamente, bueno, pasó en David, así que, y esto no, esto lo tenemos que aplicar a nuestra vida. David lo estaba haciendo gratis. Nosotros, el servir tiene que estar en nuestra naturaleza sin esperar nada a cambio, porque nuestro rey es nuestro jefe. Y tampoco es decir, mirá, señor, hice esto, ahora pagame lo que me debo. ¿De dónde están mis millones? Dijo un delirante que empieza con Guillermo y termina con Maldonado. ¿Dónde están mis millones? Dice este hombre. No podemos andar así por la vida. Qué cosa más desagradable andar con personas que caminan así, que están caminando porque quieren algo a cambio, ventajeros. Así son los hijos de Satanás. No dan puntadas sin hilo, dicen. Pero a nosotros no nos importa. ¿Te van a estafar? Sí, te van a estafar. ¿Te van a ningunear como lo está haciendo Nabal con David? Sí, te van a ningunear, te van a decir de todo. ¿Te van a calumniar? Sí. ¿Te van a traicionar como los de Sif? Sí. ¿Te van a querer matar como Saúl? Sí, seguro. Pero esto no impide que tenemos que servir en el contexto en el que nos toca vivir. ¿Se entiende? Entonces, muchos de los cristianos están muy fracasados en la vida porque no tienen obras religiosas. Entonces, al no tener obras religiosas se piensan que no sirven. Pero nosotros podemos honrar a Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. José, ¿cómo hizo José para honrar a Dios y para estar escrito en el libro de Génesis? Si estuvo preso, ¿qué podía hacer José? Sirvió desde la cárcel. Entonces, Yolanda Pérez, hola, bendiciones, hermana. Otra Yolanda, gracias por estar ahí. Yo soy Sebastián de Argentina, así que saludos y gracias por estar ahí, hermana. Entonces, José, ¿qué es lo que hizo José? Sirvió en todo su contexto. Fíjense, no vamos a ir a la historia de José porque estamos estudiando la vida de David, pero para que veamos que Dios tiene la misma armonía, el mismo principio. No es que estamos diciendo, bueno, no, a lo largo de las escrituras, Dios bendice al hombre diligente, a la mujer diligente. Entonces, lo que vemos es que José, él servía con su padre. Sus hermanos eran unos vagonetas. Y él era el que trabajaba y el que cuidaba las ovejas. Después fue vendido como esclavo. Fíjense cómo le pagaron a José. Lo vendieron, casi lo matan, lo tiraron a un pozo. Fue a la casa de Potifar. Y ahí empezó a servir, empezó a crecer, empezó a prosperar y Dios estaba con él y prosperaba. Un falso testimonio de parte de la mujer de Potifar y termina en la cárcel. Y encima, no 2 o 3 días y decimos, bueno, no, años. Entonces lo que vemos es que, ¿por qué había hallado gracia delante de los ojos de Dios? Porque hacía lo correcto. Era un hombre útil para la sociedad. Entonces, la palabra nos dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Claro, José fue muy fiel en lo poquito. José fue fiel en lo poquito, cuidando las ovejas del padre, siendo obediente, fue fiel en lo poquito con la casa de Potifar, fue fiel en lo poquito, sirviéndole a gente despreciable, sirviéndole a borrachos, a drogadictos, a violadores. Vayan uno a saber con lo que había en el tiempo de José. Pero que José estaba sirviendo, no importa a quién. Estaba sirviendo a Dios en el contexto en el que le tocó vivir. Y David lo mismo. Él está sirviendo a gente como Nabal. Él está sirviendo
a un pueblo como el de Saúl. Entonces, esto es lo que debemos entender, pero nosotros no. Yo no sirvo, a no ser que me den toda la gloria a mí, a no ser que me den todo el reconocimiento y todos los méritos y los honores a mí, que cuando yo llegue todos se levanten y se pongan de pie y que digan, gloria a Dios al siervo que sirve de maravillas. Porque muchos queremos eso. Hacemos las cosas pensando de que vamos a tener este tipo de gloria humana. Entonces, lo que estamos viendo es que David estaba sirviendo y esta mujer se va, a ver, no, pero por este lado estamos viendo en el capítulo 25 que David está como loco. David se encuentra en una situación que está en la carne, que está con ira, que hasta cansado. Fíjense que en un versículo dice David que estaba cansado de hacer el bien. No, no lo dice así. Pero David dice, ciertamente en vano he guardado todo lo que tiene en el desierto. En vano ayudé a Nabal. O sea que David se perturbó. Y muchas veces podemos decir esto, en vano ayudo. Ayudé a las personas y en vano lo ayudé. Le saqué un préstamo a una persona y me estafó, sí, en vano lo hice. Como por ejemplo, yo tengo un cuñado que también de iglesia, la familia muy de iglesia, todo, y en la iglesia había una familia que estaba en la calle. Estaba en la calle y bueno, es de la iglesia, pobre, bueno, vamos a ayudar todo. Y mi cuñado tenía un terreno enfrente de la casa de él, que era para él, que era de los padres, pero era para él, para que haga su casa, todo. Y bueno, lo llevaron al terreno ese para que hagan algo y que estén un tiempo ahí hasta que pasen esta situación. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Nada. Los cristianitos se quedaron con la casa, la usurparon, hicieron una casa y ahora, hasta el día de hoy, que todos los días salen a la puerta y ven cómo crecen y cómo prosperan y cómo tienen que vivir. Eso los desilusionó y nunca más fueron a una iglesia. Bueno, después tuvieron otro problema que el pastor le robó los instrumentos también. O sea que pasó muchas cosas negativas y que te lleva a la frustración. Pero si somos maduros en la fe, tenemos que entender que estas cosas van a pasar, que te van a estafar, porque estamos queriendo caminar en santidad en un contexto pecador, en un mundo oscuro, y esa es la consecuencia. ¿Se entiende? Nadie dijo que es fácil ser cristiano y servir y todo eso. Porque en la iglesia todos servimos, todos. Hasta yo me pongo la mejor corbata, pongo mi cara de angelito y a pasar las ofrendas y pasa con el ofrendero. Ay, pongan las ofrendas. ¿Cómo sirvo? ¿Qué manera de servir? La verdad que tu servicio está salvando al mundo. Yo sirvo. ¿Qué hace? Canto. No estoy menospreciando este tipo de servicio. Pero lo que estoy diciendo es que muchas personas se sostienen de estas obras pensando que con eso ya está todo solucionado. Y no pasa por eso. Estamos hablando de servir en este contexto como David. Eran muros delante de los filisteos y él defendía al pueblo con sus valientes. Entonces, esta mujer, en simples palabras, habla con David, lo hace entrar en razón y David se termina enamorando. Ya quiero llegar a esto, vamos al capítulo 26, porque si no, pasa que es tan extenso este libro que podíamos estar, esto es para estudiar de a poco los versículos y escudriñar y buscar y tenemos tesoros impresionantes. Pero la idea es que sea un estudio dinámico, de que por lo menos vayamos viendo un capítulo por clase, que estemos viendo, que tenga, y tampoco pasear por muchos versículos, porque a veces me pierdo, no es que me pierdo, sino que me voy por versículos y uno se empieza a ir. Entonces tratamos de estar enfocados en lo que es el libro de Samuel, para que sea plenamente un estudio del libro. Bueno, fíjense que cuando después termina muriendo Nabal, Dios hace justicia, David se va acercando más a Dios porque va conociendo con intimidad cómo es la mente de Dios, cómo son sus pensamientos. Y vemos que después, automáticamente que murió, David dice, uy, pobre Nabal, y yo que lo quería matar, y yo que quería matar a todos, uy, bueno, qué triste las cosas. Bueno, en fin, ¿dónde está su mujer? Fíjense cómo actúa David. Y en esto es lo que habíamos quedado ayer. ¿Qué significa esto? Por un lado habíamos visto de que era una mujer de Dios y que David dice, no la puedo dejar pasar.
y David automáticamente se casa. Y esta mujer que tenía un parásito como marido, ahora tenía un hombre como David. Y ante los ojos del hombre decimos, wow, David encontró su pareja, David estaba, gloria a Dios, yo estaba orando para que David encuentre una mujer y encuentre una mujer como Abigail. El tema es que podés encontrar a la mujer de tu vida, pero el tema es si es el tiempo de Dios. Recuerden que estamos analizando todo esto. Fíjense que ya David lo tuvo a Saúl delante de su espada para matarlo, pero no era la voluntad de Dios. Y esto es lo que debemos entender. Entonces, muchas veces por ahí estás con la mujer de tu vida o con el hombre de tu vida, y puede ser que tenga todo para ser esa persona, pero por ahí no es el tiempo. Y acá tendríamos que decir, ¿es el tiempo de que David se case con Abigail? Si es así de hermosa, si es así de inteligente, si es así de humilde, ningún hombre dudaría un segundo, no la dejaría ir. Sería una cuestión de lógica, de sentido común. Entonces, vemos que ¿cómo podríamos discernir si Abigail y David, que se la tome por mujer, ¿está bien o está mal? ¿Qué pensamos? ¿Qué suponemos? Siempre fue mi amor imposible, dice Abigail. Y tiene, sí, la mujer de Proverbios 31 es mi modelo de mujer. Es como que es así. Y bueno, Abigail tenía todo esto, pero el tema es que, ¿viene de parte de Dios o no? Y acá vienen principios para nosotros. Entonces, ¿qué suponen? ¿Que estaba bien que David se case? Fíjense que ya Saúl había entregado a Mical, a Palti, que era un hombre del pueblo de Israel, o sea que ya no tenía más mujer. O sea que estaba bien que se podía casar, no había ningún problema. No es que, bueno, decimos, bueno, está casado y se vuelve a casar. No, ya estaba, se rompió ese pacto que habían hecho. Bueno, lo que tenemos que entender es el contexto en el que estaba viviendo David. Estaba todo perfecto, David un hombre de Dios, estaba todo perfecto. Abigail una mujer de Dios, se amaban, tenían la misma edad, la misma afinidad, los mismos gustos, hasta si nos vamos a lo mundano, hasta el mismo signo y esas cosas románticas que tenía todo. Y las pasiones decimos, sí, me caso, es el amor de mi vida, no aguanto 2 minutos. Pero ¿cuál es el contexto? El contexto es que David es un fugitivo. El contexto es que David anda de acá para allá. El contexto es que esta es una mujer rica. Es una mujer que tuvo todo. Entonces, esta mujer le dijo, yo te voy a servir y le voy a lavar los pies a todos tus hombres. Sí, había servicio, había todo. Pero el tema es que no era el tiempo. No era el tiempo para casarse. Entonces, lo que vemos es que está bien, podríamos decir, bueno, se casan. El problema es que esto le va a traer problemas en el caminar, en la familia y todo este tipo de cosas. Entonces, Yolisa Pérez, ¿cómo andás, hermana? Bendiciones. Gracias por estar ahí. Entonces, lo que vemos es que era la mujer, David era el hombre, pero no era el tiempo. David, ¿por qué? Porque Abigail, hagan de cuenta que venga el padre de Abigail. A ver, presénteme al pretendiente. Y viene David, todo rubiecito, todo así, y viene el suegro, el padre, con unos bigotes así, con un machete en la mano, y que le dice, ¿usted quiere la mano de mi hija? Sí, le va a decir David. Bueno, ¿qué le vas a brindar a mi hija? Y David, ¿qué le podría brindar a Abigail? ¿Se entiende? Inseguridad, escasez, hambre, pobreza, luchas. Y además una mujer que está acostumbrada al confort. Esto va a traer problemas a la vida de David. ¿Se entiende? Esto le va a traer aflicción. Porque David podría esperar a que las cosas estén más tranquilas. David no tenía una casa. David no tenía un hogar. David era un perseguido. Fíjense que todos los que se juntaban con David corría riesgo su vida. Entonces lo que vemos es que Abigail corría peligro también al estar con David. Mercy Magallanes, Marcelo Lescanotti, bendiciones hermanos, gracias por estar ahí. Entonces lo que vemos es que David se está adelantando. Era pasional, era medio más sentimental que otra cosa. Porque acá vemos que no toma a esta mujer solamente para, como Sansón, que era todo fiesta.
No, no, él era sentimental, él ya era más se enamoró y bueno, habrá soñado todos los días con ella. ¿Qué significa esto al día de hoy? Ay, no sé, conocí a una mujer y no sé si es de Dios, no sé si Dios si me la puso 2 o 3 veces en el camino. Sí, sí, es ella. Y además en Facebook hablamos 2 o 3 veces y sí, tiene que ser ella, claro, ¿cómo que no? Ella ama a Dios, yo amo a Dios, fíjense que siempre son las cosas. Bueno, buenísimo. Vayamos a los principios y vamos al Génesis. Y esto es lo que quiero hablar un poquito con esto. Porque en base a esto vamos a ver cómo el capítulo 26 y el 27 empiezan a tomar forma, porque acá hay de vuelta caídas de David. Nosotros podríamos decir, bueno, yo tengo conocí una chica. Bueno, primero, ¿qué tenés para darle? ¿Tenés una casa? Sí, sí, sí. Está el nombre de mi papá y de mi mamá. Y viven mis hermanos. Y viven ellos también. Pero yo voy a ir a la casa de mis padres, voy a vivir ahí con mi mujer. ¿Qué hace? Un plato más de comida, entonces no va a haber ningún problema. Entonces ahí ya vemos que hay problemas. No, no tengo trabajo. La verdad que, sí, la verdad que trabajo en un lavadero de autos y trabajo 3 veces al mes. Buenísimo. Ya tenés para invitarle a tomar una gaseosa a tu novia. Pero después para vivir, ¿cómo haces? No, no, Dios prosperará, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a permitir que caigamos en necesidad porque no he visto que justo que bendiga el pan y bla, bla, bla. Entonces, muchos se van al casamiento de esta manera. Muchos se van porque están en la carne y son sentimentales. Entonces, muchos se casan para no estar solo, ese es el problema de muchos. Recuerden la mujer samaritana, que ella buscaba esa soledad que tenía en hombres. Otros se casan por una libertad sexual. Otros se casan, por ejemplo, a ver, hay gente que se casa para no andar fornicando por el mundo. Entonces se casan, tenemos relaciones sexuales, pero bueno, buenísimo, tienen relaciones sexuales, pero después, no, después ni no hablamos, no tenemos nada en común. Ella es blanco, yo negro, nada. Bueno, va a ser un infierno tu vida. Entonces, lo que estamos viendo es que el contexto, acá en USA se casan por papeles. Sí, mira vos, increíble. Y fíjense, esto va a traer problemas. ¿Por qué? Porque si yo me quiero casar o estoy buscando, por más que esté soltero, ya tengo que estar pensando cómo voy a mantener a mi futura mujer. ¿Dónde la voy a llevar a vivir? Lo que tengo que entender es que primero el Génesis me dice, dejará a su padre y a su madre. El hombre y la mujer tienen que dejar la casa de sus padres y de su madre. No, pero mi mamá me quiere mucho, me ama y no hay ningún problema, vivimos todo bien. No, ¿sabes cuál es el problema? Que si yo me voy a vivir a la casa de mi papá y de mi mamá, y si me voy con una mujer, que hagan de cuenta que me caso y me voy con una mujer, podemos decir, bueno, me ahorro la luz, el alquiler, me ahorro varias cosas y estamos todos bien y somos todos felices. Y no pasa porque te vivas peleando, que lleves una vida conflictiva o que se odien. No, no, simplemente que no vas a poder cumplir el rol de líder. Yo no podría cumplir el rol de líder porque el líder es mi papá. Porque mi papá es el que paga las cuentas y es el que tiene los pantalones para llevar adelante la familia. Entonces no puedo desarrollar como líder. Ahora, cuando yo tenga mi casa, cuando yo tenga mi familia, cuando yo tenga mi sustento, yo soy el líder. Y yo tomo las decisiones. Y eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que el cristiano no entiende. Entonces, bueno, todo esto tiene que ver con la doctrina de la pareja. Ya estudiamos un poco lo que era el matrimonio y todo esto. Pero lo que estamos viendo es que David está siendo egoísta porque él está pensando en él mismo. Se enamoró de una mujer hermosa, no la quiere dejar pasar. A veces se la lleva a otro todavía. Pero no tiene nada que ofrecerle hasta el momento. Está bien que David podría decirle, mirá, yo soy ungido el rey, si bancamos esta, cuando sea rey vamos a vivir como queremos. Y así vienen muchos hombres a querer conquistar a las mujeres. No tengo trabajo, pero cuando consiga un trabajo te voy a tratar como una reina. Sí, pero de mientras... Y esto ya las mujeres ya están acostumbradas, y hay muchas mujeres en el grupo, ya están acostumbradas a este tipo de promesas. Entonces, ¿David qué le podía dar? ¿Era bonito? Sí, era bonito. ¿Era importante? ¿Era conocido? Sí, era importante, era conocido, era famoso. David tenía todo, pero no tenía nada para darle.
Entonces, vos podés encontrar una persona muy bonita que venga con una moto, con unos ojos celestes hermosos, con la cara de Brad Pitt, con el rostro tallado, con los abdominales marcados y que venga en la moto con los pelos al viento, y decís, ese es el amor de mi vida. Pero si te lleva a vivir a un caño o abajo de un puente, ¿de qué te sirve toda esa belleza y todos sus poemas que te escribía por WhatsApp? ¿De qué te sirve? Entonces, Dios lo que nos pide es razonamiento. Que el razonamiento vaya primero y no los sentimientos. De esto se trata, porque para eso está el mundo. Bueno, entonces acá estamos viendo que se casa con Abigail. ¿Cuál es el problema? Y acá hay otro problema, que en este quiero que hagamos hincapié. De última decimos, bueno, se casó con Abigail, se podía casar porque Mical ya no era de él. Entonces, bueno, tenía edad para casarse, era lógico, era una mujer de Dios. ¿Qué podemos decir? Buenísimo, no hay ningún problema. Pero ¿qué es lo que pasa? En el versículo 43 del capítulo 25 nos dice, también tomó David a Ahinoam. Claro, viene esta mujer con siervas, ¿por qué? Porque claro, era rica. Y deja toda la riqueza para seguir a David, que era un forajido, que era un fugitivo. No digo forajido en el sentido de que era un mal, un delincuente, sino que está siendo perseguido. ¿Se entiende? Injustamente. Pero viene y ya que está, dice David, dame dos. Me llevo dos por el precio de una. Entonces, toma a Ahinoam de Jezreel y ambas fueron sus mujeres. Ahora vemos que David entra en la poligamia. Bigamia sería. Pero bueno, ¿qué es lo que significa esto? ¿Qué es lo que David sabía o no sabía? No sabemos por qué. Muchos dirán, yo escuché tantas respuestas, bueno, antes se podían casar con muchas mujeres porque había que llenar la tierra, me dicen algunos. Yo, buenísimo, como si fuera que Dios no tiene como si fuera que Dios no tiene el poder de llenar la tierra como quiere. Entonces el hombre, claro, tiene que tener muchas relaciones y muchas mujeres para que se llene la tierra. No sé dónde sacan esas cosas. Antes se podía, nunca no se podía. En Génesis nos dice que dejará su marido, dejará a su padre y a su madre y serán una sola carne, una sola carne. Esto nos dice, y Jesús dice, en el principio no era así, que se separaban, que andaban con uno, con otro, no, en el principio era una sola carne. Y esto es lo que debemos entender, una sola mujer. Y David puede decir, no, pero yo no sabía la ley. Bueno, David sabía la ley. El tema es que esto ya no es un problema de entendimiento bíblico, no es un asunto doctrinal, sino es un asunto de rebelión. La mujer no puede ser pastora. Sí, pero la Biblia no dice lo que quiere decir, porque lo que quiere decir realmente, que te está diciendo que te dice que no es, realmente es que sí, que podés predicar y que ser pastora. Bueno, no se entendió nada, pero lo que dice la persona en sí es que está en rebelión delante de Dios. Y David podría decir, bueno, yo no conocía la ley, pero acá lo estamos viendo violando ya los mandamientos. Entonces, esto ya va a traer problemas, esto va a empezar a traer consecuencias en David y lo vamos a identificar de una manera muy fina. Porque David está lleno de problemas. David está lleno de problemas donde decimos, no sabemos si son juicios o si son pruebas. Pero acá ya tenemos una raíz de que esto va a traer una consecuencia y lo vamos a identificar tan clarito de que es un juicio cuando viene de parte de Dios. ¿Por qué nos vamos a dar cuenta cuando es un juicio o cuando es una prueba? Cuando es una prueba de parte de Dios, el creyente está firme. El creyente es consecuente a su fe. El creyente está parado en un fundamento y descansa en Dios y sabe que es una prueba. Pero cuando es un juicio, estamos entenebrecidos. Estamos caminando de manera incorrecta. Estamos cometiendo pecados. Esa es la situación. Entonces, vos te querés dar cuenta si estás en el medio de un juicio o estás en una prueba, fíjate cómo estás caminando. Si estás caminando y no sabes hacia dónde vas, es un juicio de parte de Dios. Y estás en tinieblas. Y siendo hijo de Dios, ¿eh? Entonces, acá estamos viendo de que qué es lo que pasa con David, qué es lo que pasó. Se dejó guiar por la cultura. Claro, si todo el mundo se casaba con 400 mujeres, ¿qué tiene de malo? Claro, si hoy en día está de moda tantas ideologías modernas, ¿cómo no las vamos a seguir? Si es lo más común que hay. Fíjense qué bonito. En las iglesias todos danzan, todos se hacen los payasos, se caen al piso, vomitan, hacen tantas cosas que
como todo el mundo lo hace, vamos a hacerlo. Claro, las culturas paganas entran a la iglesia y hoy ya es lo más común que hay en el mundo. Fíjense, pastoras empoderadas. Por todos lados están las pastoras empoderadas. En otro momento se horrorizaban las iglesias si había una mujer predicando. Pero ¿qué es lo que pasa? Al practicar constantemente el pecado, hoy ya hoy es lo más común que hay. Entonces, David lo mismo. Es más, hasta David decía, pero Jacob tuvo, ¿cuántas mujeres tuvo? Bueno, Abraham. Ahí tenemos el ejemplo. Entonces, el problema es que tomaban las culturas paganas. No era que Dios le permitía que vayan y que tengan relaciones. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que Dios es directivo, Dios le da una dirección, sea una sola carne, pero también es permisivo. ¿Por qué? No pierden la salvación. No perdieron la salvación los que estaban con muchas mujeres, pero sí que su vida fue un infierno. Y fíjense lo que va a ser la vida de David en la familia. Fíjense lo que fue la vida de Abraham cuando estuvo con Agar, con las consecuencias hasta el día de hoy, que viven en guerra, Israel, y siguen hasta el día de hoy. Fíjense todas las consecuencias, cómo acarrea. Entonces, a nuestra vida, vos tenés una mujer que ya está media gordita, ya no te habla, o está muy flaca para tu gusto, o ya no se arregla, no se maquilla, ya está, se perdió el deseo sexual, y ya le empezamos a abrir la puerta a mensajes de chat con otras personas, y que por ahí algún día nos vemos, y gloria a Dios, y vamos a orar, o lo que sea. Bueno, ahí ya empezamos a abrir la puerta a demonios como la está abriendo David. Y eso va a ser un infierno en tu vida familiar. ¿Se entiende? Entonces, lo que vemos en David es que está con la poligamia. Y fíjense cómo automáticamente ya empezamos a ver a David, pero para esto hay que estudiar y meditar mucho para entender lo que está pasando. Porque acá hasta el mismo momento decimos, bueno, se casó, te invito a tomar unos mates a la playa. Hay tantas estrategias, David, de conquistar mujeres que lo que se hacen llamar cristianos utilizan. Pero fíjense, ahora vamos a identificar rápidamente a este principio del capítulo 26 cómo David empieza ya a andar mal. Cómo David rompe la comunión. Esto es lo que hace cuando estamos caminando en pecado. Se rompe esa comunión con Dios y ya no discernimos, ya no tenemos el sentido común, ya no sabemos, perdemos la dirección. Entonces acá ya tenemos a David con dos mujeres y deja entrar lo que es la poligamia, la fornicación, el adulterio y bueno, todo lo que lleva a estos pecados. Y es algo grave. Por ahí para el hombre no pasa nada. Capítulo 26, fíjense cómo empieza. Vinieron los cifeos. ¿Quiénes son los cifeos? Los que eran del desierto de Sif. Los del desierto de Sif aparece en el capítulo 24, versículo 16. Fíjense, vamos al capítulo 24 de 1 Samuel, versículo 16. Nos dice, después subieron los de Sif, acá están los de Sif, este pueblo, para decirle a Saúl en Gaba, ¿no está David escondido en la tierra en las peñas de Orés, en el collado de Aquila? ¿Qué es lo que hacen? Lo están delatando a David, le dicen a Saúl, estos traidores, que David estaba en este territorio, que está al sur del desierto, le están diciendo. Por tanto, rey, desciende ahora pronto, reycito de mi alma, anda y perseguilo a David, conforme a tu deseo, adulándolo, queriendo ganar el favor del rey. Nosotros los entregaremos en la mano del rey. Estos son los sifenios, los de Sif. Entonces, ahora lo estamos viendo que David hubo una situación donde estaban acorralados y justo se levantó una guerra con los filisteos y lo que hace es que Dios los salva de esto y se tienen que ir de Sif porque era un pueblo traidor. Y fíjense que en el capítulo 26 nos dice que vinieron los sifeos a Saúl en Gaba diciendo nuevamente, traidores, hijos de Satanás. Entonces, lo que estamos viendo es que vinieron los cifeos a Saúl a Gaba diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Insiste, el traidor insiste. Si una persona no está regenerada con el Espíritu Santo,
por la obra de Dios te va a traicionar no una vez, 400 veces. No va a cambiar la naturaleza. Cuando hables con personas religiosas, no van a cambiar si no están regenerados por el Espíritu Santo, siempre van a actuar de la misma manera. Siempre te van a traicionar, siempre te van a engañar. ¿Se entiende? Si tenés una mujer que te engaña, te va a seguir engañando. Si tenés un hermano que miente, te va a seguir mintiendo. Y acá tenemos a los cifenios, los cifeos, le digo cifenios, pero los cifeos que lo están traicionando nuevamente a David. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Automáticamente en el versículo 2 nos dice, entonces se levantó y descendió al desierto de Sif. Claro, Saúl le cuenta que está, y acá ya tenemos para rato. Fíjense que acá tenemos un montón. ¿Qué pasa? Ya estamos viendo a David que pierde la comunión solamente con estos versículos. Y yo sé que ustedes por ahí ni lo vieron. O por ahí los estoy subestimando. Pero a mí me costó verlo. Por ejemplo, lo que vemos es que después de la poligamia, después de haberse casado con dos mujeres, una que no era el tiempo de haberse casado con Abigail, porque no tenía nada para darle, y otra porque ya poligamia. Esto corta la comunión de David con Dios, y lo que estamos viendo ahora es que David ahora está nuevamente perturbado. Está nuevamente, no está en su sentido. Ya al perder la comunión, ¿qué es lo que pasa? Vemos que vuelve a Sif. Y decimos, pero David, en Sif te traicionaron. Vuelve. Entonces, muchas veces decimos, ¿por qué volvés siempre con la misma mujer? Y siempre lo mismo, porque estamos como David, sin comunión con Dios. Entonces, por eso estamos viendo en David que está bien, cae, se levanta, y esta es la vida del cristiano. Entonces, lo que estamos viendo es que David vuelve, es imprudente, viene en un lugar donde lo traicionaron, ¿y para qué vas si sabes que te van a volver a traicionar? Y muchas veces somos así de ingenuos. Muchas veces somos así de ingenuos que personas te estafan y le volvés a dar una oportunidad. Y te estafan y le volvés a dar otra oportunidad. Insistís con esa clase de gente. Insistís con esa clase de persona chismosa, calumniadora y que siempre te lleva a cuestiones desagradables. Bueno, David lo vemos de esta manera. Pierde la comunión con Dios, pierde esta comunión y está en el territorio de Sif, que si bien es dentro del territorio del pueblo de Dios, pero es un territorio que es enemigo. Es como decir, estoy en la iglesia, pero estoy con los hermanos incorrectos, con los hermanos que viven en pecado, con los hermanos traidores. Entonces, lo que vemos es que, Néstor Romero, bendiciones hermanos, lo que vemos es que David, ya todo lo que había pasado, que lo engañaron, que lo traicionaron, lo deja pasar por alto y vuelve a insistir. Entonces acá ya estamos viendo el primer indicio que David pierde esta comunión. A ver, no pierde todo, pero en situaciones finas no toma las decisiones correctas. Esto es lo que pasa con el cristiano. No es que pierde la presencia, no es que pierde los valores, porque es David, pero lo que vemos es que cuando estamos en pecado, en ciertas situaciones de nuestra vida no vamos a estar finos en sintonía con Dios. Entonces, si en el versículo número 2 nos dice, entonces se levantó Saúl, acá estamos viendo que Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sif. Fíjense que nos dice, llevando consigo 3.000 hombres escogidos. ¿Qué significa esto? David tenía 600 hombres y Saúl va con 3.000 hombres, pero estos 3.000 hombres son escogidos. ¿Qué significa? Los mejores hombres de la guerra de todo Israel. Los hombres más capacitados. Por eso vemos que era un ejército numéricamente más grande y bien capacitado, bien preparado, bien armado. Y lo perseguían a David, que era un grupo de afligidos. Entonces, ¿pero qué es lo que estamos viendo acá en Saúl? Vamos a Primera de Samuel 24:16. En el capítulo 24:16. ¿Y se acuerdan cuando David le cortó el manto y le perdonó la vida en la cueva? Y nos dice en el versículo 16 que aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras, que habló con Saúl a lo lejos, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? ¡Ay, qué dulce!
Qué tierno. Qué tierno porque el hermano Saúl le dice con palabras piadosas, David, hijo mío. Y ahora se acuerda el nombre. Fíjense que siempre le decía el hijo de Isaí, el muchachito este. Bueno, el hijo de la perversa le dijo a Jonatán, a su hijo, pero esa palabra nos quedó grabado a todos. Pero a David le decía de cualquier manera, menos con el nombre. Ahora David, hijo mío, tan bonito David, que tanto te ama el papi Saúl. Y no solamente le dice hijo mío, sino que alzó su voz y lloró. Ay, se quebrantó. Saúl lo tocó la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Qué lindo, qué lindo que el Señor haga la obra en Saúl y que ahora va a servir mucho. Versículo 17. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Ay, qué lindo. Ahora reconoce de que él estaba mal y que David estaba bien. Versículo 20. Dice, ahora entiendo que tú has de reinar. Ay, ahora es espiritual. Ahora tiene la revelación de que David es el ungido de Dios. Versículo 21. Júrame ahora que guardarás mi descendencia. Hace un pacto igual que el de Jonatán. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Un hipócrita, un hombre que no cambia, un hombre que tiene un falso arrepentimiento, pero muy religioso. Estos son de los que lloran en la iglesia, Padre, acá está tu hijo, te amo y Señor, haz lo que quiera de mí. Bueno, 10 minutos después, lo único que hacen es peinarse los cuernos para atrás cuando van a la iglesia, este tipo de cristianos. Entonces, ahora estamos viendo, fíjense que estamos hablando en el capítulo 24. En el capítulo 24, versículo 16, y estamos en dos capítulos después, vemos que Saúl entonces se levantó cuando los cifeos le dicen, allá está David, estos traidores, y Saúl se levanta y se levanta un ejército. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que no aprende nada Saúl. Un falso arrepentimiento. Un hijo de Satanás que no cambia. Entonces, hermanos, ¿por qué queremos cambiar a algunos religiosos? Y me ha pasado que gente que llevan una manera de vivir, que son duros, que tienen problemas religiosos, problemas bíblicos, y no quieren aprender y viven como Saúl. No los vamos a cambiar. Eso también tenemos que discernir cuando el Señor nos dice que no demos perlas a los cerdos. Pero hay cristianos que están empeñados en querer convertir a Saúl. Hay cristianos que están empeñados en querer que se convierta a Goliat. Entonces ponele la otra mejilla, y no entendieron nada. Ahí es donde estamos viendo, ay, no debemos juzgar, no debemos decir nada, no pasa por eso. Cuando nos habla de poner la otra mejilla, ¿qué significa? Poner la otra mejilla, fíjense que David no puso la otra mejilla. Fíjense que en el capítulo 24, versículo 22 nos dice que Saúl se fue a su casa y David con sus hombres se fueron al lugar fuerte. Vemos que David no se fiaba de Saúl. Por ejemplo, hay cristianos que dicen ponerle otra mejilla. Claro, viene uno, te estafa. Ponerle la otra mejilla, te estafa de nuevo. Ponerle la otra mejilla, te engaña, te roba tu casa. Ponerle la otra mejilla. Porque nosotros somos así. Y se imaginan que son como Flanders, el de los Simpsons. Bueno, ese es el cristiano que se imaginan en la iglesia moderna. Pero lo que significa es que poner la otra mejilla significa que, a ver, hagan de cuenta que yo, a algunos de ustedes que están ahí, le estafé con dinero. Les pedí dinero, le digo, bueno, necesitaba dinero, me dieron y no se los pagué nunca más. Hermano, me arrepiento. Lloró como Saúl, fíjense. Hermano David, lo voy a agarrar a David. Hermano David, tú eres mi hijo, mi hermano del alma, mi hermano espiritual. Tú eres más justo que yo. Eres un ángel, el arcángel Miguel, y yo soy un pecador. Buenísimo, buenísimo, te pongo la otra mejilla, me podría decir David. No, tranquilo, ¿por qué? Porque tienen que haber evidencias de mi arrepentimiento, si no sería como Saúl. Entonces, mi hermano David me tendría que decir, bueno, a ver, hermano Sebastián, ¿y qué hacemos con la deuda? Te la voy a pagar. Dame 2 meses, 3 meses, que te lo voy a pagar y quedamos a cuenta. Entonces, ahí vemos que hay un arrepentimiento de la persona. Entonces, después, en día de mañana, puedo volver a caer y hasta puedo cometer un error. Y es ahí donde si de vuelta me arrepiento, deben poner la otra mejilla.
Cuando hay arrepentimiento debemos poner la mejilla. Lo que significa eso es que no podemos ser duros de que una vez que te estafaron y por ahí se arrepintió y nosotros seguimos duro y no les hablamos. No, no, no. Cuando hay un arrepentimiento genuino y verdadero, debemos perdonar, debemos dar oportunidades, porque nosotros también fracasamos y caemos. Bueno, entonces acá estamos viendo en el versículo número 2 que Saúl se levanta nuevamente con sus hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Sif. Quedó en el olvido. Hijo mío, tú eres más justo que yo. Y David sabía. Por algo David no se fue con Saúl al reino. Porque David podría decir, David si era un inocente, David si hubiese sido esos cristianos lelo que son crédulos y que se creen todo. Bueno, David andaría pactando y haciendo otras cosas. Pero David no era esa clase de persona, porque David decía, ay, se arrepintió, me voy con Saúl y me voy con mi mujer Mical y vamos a servir en el reino de los cielos y yo voy a servir para Saúl y vamos a conquistar el mundo. No, 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 David dice, no, 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 este tipo no tiene palabra. Este tipo no, 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 que vaya por su lado y yo por acá. Y tenía razón, porque era prudente. Pero los princesitos de Dios, no, ya cambió, ya el Señor tocó su corazón. Vamos a hacer alianzas nuevamente. Bueno, versículo número 3. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, y estaba en el oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. Fíjense que David, si bien pierde esta comunión por este pecado, vemos que tiene discernimiento, tiene entendimiento, que es prudente, se sigue manejando de la misma manera, nada más que en aspectos está fino, no está fino con la palabra de Dios. Fíjense que ahora nos dice que David sospecha. Estamos viendo que David, que estaba en el desierto, supone, algo percibía de que Saúl lo estaba persiguiendo. Esto significa estar velando, estar despierto, estar al tanto. Entonces, en el versículo 4 nos dice, David, por tanto, envió espías y supo con certeza. Fíjense que David se maneja con pasos firmes. David envía espías para ver y cuando esté tranquilo, certero, sabe cómo actuar. Cuando hablamos de los espías, significa analizar al rival, analizar el enemigo, ver con qué recursos vienes, ver con qué me encuentro yo, cómo le puedo hacer frente. Pero hoy en día todos salen a la guerra a ciegas. No, yo salgo contra el enemigo. Y como mi boquita tiene poder, ato a Satanás y listo, ya está. Fíjate qué fácil que es. Así andan los religiosos. Pero no, David no se fía, no anda diciendo, bueno, vamos en el nombre de Jesús y no pasa nada, dejémoslo al Señor que haga toda su obra. Después clamamos. No, David envía espías y supo con certeza que Saúl había venido. Entonces, David sabe quién es el enemigo, cómo está formado con 3.000 hombres, que eran los escogidos, conoce a esos hombres, conoce al enemigo, sabe lo que tiene. David no era cualquier lelo, no era un princeso del reino. Entonces, en el versículo número 5 dice, y se levantó David, fíjense esto, lo que es un líder, se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David en el lugar donde dormían Saúl y Abner de Ner. ¿Qué es lo que vemos? Por un lado lo vemos a David como líder. Fíjense que están 3.000 hombres acampados en el desierto, que lo estaban persiguiendo a David, y David va él mismo. Él es el que se levantó. David era un general, y él es el que va al frente de la batalla. Pero hoy en día no. Hoy el general se queda sentado en su casa y que vayan los soldados a pelear. Yo los miro por streaming. Pero David es un ejemplo. Entonces acá estamos viendo que vino al lugar donde estaba acampando y esto era algo muy peligroso. Meterte en el territorio donde está Saúl con sus 3.000 hombres que están dispuestos a matar a David. Pero ¿qué es lo que pasa? Fíjense con qué se encuentran. Los vemos a David que está de noche, seguramente. Y estamos viendo que Saúl, fíjense en qué situación está Saúl, donde dormían Saúl y Abner. Vieron que Saúl, cuando lo vemos, está sentado, está acostado, está durmiendo. Siempre lo vemos así.
Y lo vemos a David, ¿qué es lo que está haciendo? Está despierto, está velando, está atento. ¿Se entiende? Este es el contraste. Entonces estaba Saúl, que dormía, y Abner, que es el general, hijo de Ner, el general de su ejército. Y Saúl estaba durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampando alrededor de él. Fíjense que un rey vago, un rey perezoso que no cumple con su oficio, el ejército es igual que él. Por eso vemos que el campamento estaban alrededor de Saúl, todos durmiendo los muchachotes. No sé a quién iban a perseguir, estaban todos durmiendo. Entonces acá estamos viendo un pueblo dormido, unos guerreros dormidos, guerreros perezosos, que ya el objetivo y la motivación era incorrecta de matar a David. Pero aún así era un ejército dormido. David va él mismo, y fíjense que en el versículo número 6 nos aparece algo. Entonces, David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisai, hijo de Sarbia. Fíjense que acá aparecen dos hombres. Acá aparecen dos hombres y vamos a ver que en esto se dividen los cristianos. Acá estamos viendo que cuando David se entera de que estaba Saúl, va a ir él mismo y nos dice que dijo a Ahimelech Eteo. Jorge Chávez, hermano, bendiciones, gracias por estar ahí. Fíjense, Ahimelech Eteo, ¿qué significa esto? ¿Quiénes son los eteos? Josué. Echarás al eteo, al fereceo, al jergueseo, al amorreo, que nos hablaban de Deuteronomio 18, creo, ni me acuerdo ya, que nos hablaba de que tenían que eliminar a estos pueblos. Claro, el pueblo de Israel jamás eliminó al eteo, al fereceo, al jergueseo, sino que convivieron con ellos. Entonces, ¿qué es lo que vemos en la actualidad? Que estaban metidos en el pueblo de Israel, pero que no eran del pueblo de Israel. Entonces, acá parece que este que estaba con David, Ahimelech Eteo, este ya vemos que es un hombre que no es valiente. David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Esta era la pregunta. Hay dos hombres que hasta ahora estamos identificando a Ahimelech Eteo, que ya vemos que era un hitita. Los hititas ya sabemos que eran de los que tenían que eliminar, entonces ya vemos que no era del pueblo de parte de Dios. Y le pregunta a estos dos hombres que estos son los dos tipos de cristianos que hay. David lo que está diciendo, esta es una campaña suicida, nos vamos a meter en el territorio de Saúl. Están, fíjense que de 3.000 hombres, era un suicidio esto también un poco. Pero vemos que tenían que ir a ver qué es lo que estaba pasando. Entonces, lo que estamos viendo es que hace una pregunta a David y está Ahimelech Eteo y está Abisai, hijo de Sarbia, que es el hermano de Joab. ¿Quién es? A ver, bueno, esto vamos a tener que verlo un poquito. ¿Por qué? Porque estos nombres van a aparecer mucho y más en Segunda de Samuel, porque estos son los guerreros de David. Fíjense, vamos a Primera de Crónicas, capítulo 2, versículo 12. Vamos a Primera de Crónica, capítulo 2, versículo 12. Y nos va a hablar un poquito de genealogías, pero quiero que identifiquemos quiénes son estos nombres para que queden grabados. Ya cuando decimos, por ejemplo, Abner es el general que es pariente de Saúl, va a aparecer Joab con mucha fuerza y más que nada en Segunda de Samuel porque es el general de David. Pero fíjense, en Primera de Crónicas, capítulo 2, versículo 12, nos dice, vos engendró a Obed. ¿Quién es vos? ¿Se acuerdan de la historia de Ruth? Que Ruth la moabita, que vos era el que estaba el dueño del campo y que se enamoró, que era un hombre de principios, un tipo de Cristo. Bueno, vos engendró a Obed. Y Obed engendró a Isaí. Isaí, este es el padre de David. Ya lo conocemos. Versículo número 13. Isaí engendró a Eliab, su primogénito, el segundo Abinadab, Simea, el tercero y el cuarto Natanael y el quinto Radai, el sexto Osem y el séptimo David. Bueno, acá están todos los hermanos de David. Y en el versículo 16 está lo que estábamos buscando, que nos dice que de los cuales Sarbia y Abigail fueron hermanas. Acá hay dos hermanas, Sarbia y Abigail.
Los hijos de Sarbia fueron Abisai, acá estamos viendo que Abisai es hijo de Sarbia, que nos dice en 1 Samuel, Joab y Asael. Entonces acá estamos viendo los dos hermanos, Abisai y Joab. O sea que Joab y Abisai eran sobrinos de David. ¿Se entiende? Para que entiendan, porque van a aparecer con mucha fuerza. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Dos tipos de persona. David dice, yo voy a ir. David no está diciendo, sí voy, como dice el Chavo, o no sé quién era que decía. Sí voy, sí voy. No, David dice, yo voy. ¿Quién viene conmigo? Dice. Estos son los pastores que van al frente a la batalla. Pero hoy en día, no, todos sentaditos en su confort y que vayan otros. Entonces, le pregunta y nos dice, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai, yo descenderé contigo. Entonces, vemos que entre estos dos uno se queda callado, que es Ahimelech, el hitita, y vemos que Abisai dice, yo iré contigo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que el sobrino de David, que es parte de la familia, es el que sirve a pesar del peligro, a pesar del miedo, porque es de la familia. Ya dijimos que David es un tipo de Cristo. ¿Qué significa? David, al ser un tipo de Cristo, estamos viendo que familia de Cristo, nosotros somos familias de Cristo. Y lo que estamos viendo es que Abisai dice, yo iré contigo. ¿Quiénes son los que realmente sirven a Cristo? ¿Quiénes son los que realmente sirven a David? Esta familia. Por eso estamos viendo en David un tipo de Cristo y que realmente sirven pese al peligro. Entonces, por eso no solamente es servir en avión privado, como les gustaría a muchos, en un contexto de confort, en una iglesia bien calefaccionada, con alfombras y tantos lujos, pero el objetivo es servir en el peligro. Si no, le preguntamos a Sadrach, Mesach y Abednego, ¿cómo le fue cuando dicen, inclínense a la estatua de Nabucodonosor? ¿Qué es lo que hacen ellos? No, nosotros servimos a Dios pese al peligro, pese al miedo, incluso hasta la muerte. Pero van a ir al horno de fuego, lo vamos a meter al horno de fuego. Metenos donde quieras. Dios tiene poder para salvarnos y nos puede salvar. Y si no nos salva, tampoco hay ningún problema. Tampoco estoy hablando de que eran unos locos, pero estamos hablando de que eran de la familia de Dios y que estaban al servicio pese al peligro. Entonces, Abisai es el tipo de cristianos que van a servir. Son los valientes. Y Ahimelech son los cobardes que dejan el pasito al costado. ¿Se entienden? Versículo número 7. David, pues, y Abisai fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento. ¿Cómo lo vemos a Saúl? Durmiendo, tendido. Seguramente con la boca así y roncando. Y su lanza clavada en la tierra a su cabecera. Siempre con la lanza, Saúl. Al verlo con la lanza, hola Naomi Armani, bendiciones. Cuando hablamos de la lanza, estamos hablando de que Saúl se creía importante con su lanza, era lo que le daba la autoridad, era lo que él se creía, es como decir, yo salgo a la calle con un arma 48 en la cintura y a mí se me respeta porque yo soy guapo y que nadie me mire mal. Bueno, así andaba Saúl, era un matón, era un prepotente. Entonces acá estamos viendo que hasta con la lanza dormía, porque claro, no, estaba inseguro, estaba atormentado por demonios. Entonces, lo que vemos es que estaba con la lanza en la cabecera y estaba tendido durmiendo en el campamento. Y su lanza estaba clavada en la tierra en su cabecera. Y Abner, acá está el general de su ejército, Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Fíjense que ahora estaban todos durmiendo. Por un lado, vemos la providencia de Dios, cómo está con David en estas situaciones, lo mismo que estuvo con Jonatán cuando estaba enfrente de los filisteos, que eran miles. Acá estamos viendo que Dios está con David. ¿Cuál es el tema? El tema es que Abner tenía que estar de guardia. Abner estaba para eso. Fíjense qué loco. Abner, ¿qué estás haciendo? Soy el general, soy el que protege al rey. ¿Y qué estás haciendo? Durmiendo. Entonces acá estamos viendo la negligencia que hay de parte de los que cuidan al rey, los que cuidan la corona. Están todos durmiendo. Entonces, lo que nos dice es que estaban todos tendidos alrededor de él, o sea que son todos dormilones igual que Saúl. Versículo número 8.
Entonces dijo Abisai, fíjense cuál es el escenario. Nuevamente, este capítulo tiene mucha similitud con el que ya vimos cuando Saúl estaba en la cueva. Porque estamos viviendo los mismos principios, es como que se repite pero con diferentes condimentos. Y acá quiero que entendamos que el Señor nos quiere reafirmar nuevamente el mismo concepto. Fíjense que ahora Saúl está durmiendo. Entonces, David lo podría matar tranquilamente, nuevamente. Entonces, en el versículo 8, dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Nuevamente el mismo deseo. Nuevamente el mismo principio, matemos al rey. Matamos al rey y tus problemas se terminan, David. Nadie más te va a perseguir. Matamos al rey, vas a poder ser el rey. Matamos al rey y vamos a llevar una adoración correcta a Israel. Matamos al rey y vamos a hacer que se expanda el territorio de Israel, que crezca en prosperidad, porque vas a ser un rey justo. Sí, pero el fin no justifica los medios. Entonces, no hay que acelerar ningún proceso. No, vamos a hacer una iglesia, Vamos a levantar al hermano Pascualín, que tiene 2 años de convertido. Y tiene 2 años de convertido y lo ponemos a predicar, que el Señor lo vaya fundiendo ahí, lo vaya procesando en el camino. La ponemos a la hermana Renata, que tiene 48 maridos y es una mujer golpeadora, pero no importa. El objetivo es que vayamos sirviendo. No, Dios no arma iglesias de esta manera. Esto es lo que estamos viendo que están queriendo hacer. Está queriendo, Abisai representa al cristiano común, que quiere servir, que va al frente, pero no tiene el discernimiento y los principios de Dios y la sintonía que tiene David. Por eso vemos que en segunda vez está entregado. Saúl está entregado nuevamente. Fíjense que ya estuvo entregado en la cueva y todos dijeron, Jehová te lo entregó en tu mano. Y David hasta podría dudar en esta. Porque fíjense que David dice, no lo mato. Y ahora podría decir David, me lo está entregando de vuelta Dios. Para mí que Dios me lo está poniendo ahí para que lo mate, podría decir David. Su corazón diría eso. Esta mujer me la crucé 3 veces. Me la crucé un día en la plaza. Hablamos, charlamos, no la tomé. Pero después me la crucé de vuelta y es el destino. Dios me la está poniendo en mi camino. Y por ahí es Dios quien quiere que deje a su marido. Y ahí ya decimos, bueno, este no entendió nada. Y así caminan muchos. Entonces, lo que vemos, exactamente, David, servir así es ofrecer fuego extraño, exactamente. Entonces, fíjense que cuál es el tema nuevamente. Discernir la providencia de Dios, que lo que viene es de Dios o no viene de parte de Dios. Entonces, lo tiene nuevamente regalado a Saúl y Saúl se encuentra entregado y le dice, Abisai le dice, Dios te lo entregó en tu mano. Dice, ahora pues, déjame que hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe. Bueno, estos hombres no jodían, estos eran guerreros y con un golpe te mataban. Estos hombres estaban preparados y listos para la guerra. Entonces lo que le está diciendo es, déjame que voy y lo mato a Saúl. Y se terminan todos los problemas. ¿Y saben cuánto terminaríamos todos los problemas? Vamos a matar al presidente que tenemos, se terminan los problemas. Buenísimo. Vamos a matar a todos los que no me agradan, vamos a matarlos a todos. Ah, qué buenísimo. Así se está manejando el mundo. Pero los hijos de Dios no nos manejamos de esta manera. Entonces lo que está diciendo, y no le daré segundo golpe, le está diciendo. De un golpe lo mato. Déjamelo que me lo como entre 2 panes, se dice en Argentina cuando está en una situación así. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? David podría decir, Dios insiste con esto. Dios lo que quiere es que lo mate, me lo está poniendo una y otra vez a Saúl. Capaz que el Señor quiere que establezcas eso. Pero ¿en qué se estaba basando David? Lo que estamos viendo en David, que no se basaba en una superstición. No se basaba en lo que sentía su corazoncito, que había burbujitas de colores. No se guiaba por el corazón David. Tampoco se guiaba por Abisai o por los guerreros que estaban con él. Él no se dejaba guiar por la iglesia. Fíjense que en la iglesia todos quieren diversión, quieren pantalla gigante, cualquier cosa menos palabra. Pero no es un ejemplo para seguir a la iglesia. Lo que estamos viendo es que David se guía por los mandamientos. ¿Se entiende?
Entonces, ¿qué mandamiento estaría violando David si está matando a Saúl? No matarás. David era una persona civil. Si mataba a un hombre, debería ir preso y debería morir apedreado según la ley. Entonces David entiende que matando a una persona y cuanto más al rey, no tenía posibilidad de ser rey. Entonces él se estaba guiando por los principios bíblicos y no se estaba guiando por lo que su corazón deseaba, que era lo mejor que le podía pasar es que se muera Saúl, se terminan todos los problemas. Entonces, Gerardo Cornelio Cerdas Rojas, bendiciones hermano, gracias por estar ahí. Entonces, lo que estamos viendo es que David guarda los mandamientos y sigue firme con un principio. Ahí vamos a ver. Por eso nosotros nos tenemos que guiar por los mandamientos. Nosotros, si vamos a violar un mandamiento de Dios, ya no viene de parte de Dios. Por más que sea todo místico, por más que sea romántico, por más que sea lo beneficioso para nuestra vida, si viola un mandamiento, no viene de parte de Dios. Si conoces una mujer que es casada y que le está yendo mal con su marido, y su marido le pega y es todo un infierno la vida de esa mujer, y si vos decís que se separe y que se pelee y que se vaya a vivir con vos porque vos sos el príncipe azul que la va a rescatar y que Dios los va a prosperar a los dos, mentira. Mentira. Te estás engañando a sí mismo. Porque te tenés que ir a los principios bíblicos. Es una mujer casada y no podés mirar a una mujer casada. ¿Se entiende cómo se maneja esto? El problema es que vamos al sistema religioso y le preguntamos cuáles son los 10 mandamientos y no los conocen. ¿Qué problema? Claro, tantas cosas que tenemos para acordarnos. La clave del Wi-Fi, quién juega en el Barcelona, claro, la revista de los comentarios, claro, tantas cosas que tenemos que ver en internet, tantas cosas que tenemos para estudiar. ¿Cómo me voy a acordar los mandamientos de parte de Dios? Entonces, y además con la novela turca que dan a las 10 de la noche, claro, porque Mustafa estuvo con la princesa y claro, claro, se saben todo. Ahora, los mandamientos no se lo saben. Entonces, ahí está el problema. Si no sabemos los mandamientos, no sabemos en qué vamos a estar violando la ley de Dios. Entonces, ese es el problema de los cristianos, que no se basan por principios de Dios, sino que se basan por un corazón romántico. Dios quiere esto para mi vida, Dios me está mostrando el camino que es por acá, y no estamos basados en las escrituras, que las escrituras no están conforme a nuestros sentimientos. ¿Se entiende? Entonces, Ernesto Rosa, bendiciones hermano, gracias por estar ahí. Entonces, lo que estamos viendo es que David, hasta ahora no actúa David, pero fíjense que la intención de Abisai, que era un hombre valiente, todo, pero él estaba guiado por los sentimientos, por las emociones y por el confort. Siempre lo que queremos es el confort. Tenemos un cáncer, que el Señor me sane el cáncer, que somos pobres, que nos haga rico. Esto es lo que quiere el cristiano común. Bueno, versículo número 9. Y David respondió a Abisai, no le mates. Fíjense que David podría decir, mirá, ahora la segunda oportunidad y ahora sí viene de parte de Dios. Dios está insistiendo para que lo haga. No, Dios lo sigue probando a David, que es diferente. Entonces, no lo mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Sabe, principios bíblicos, no matarás, es un mandamiento. Y además, la autoridad que tenía la corona. Él respetaba, él se inclinaba ante el rey. No estaba a favor de nada, pero nunca habló mal, nunca habló en contra de Saúl. Entonces lo que está diciendo, ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová? Ungido de Jehová, recuerden, ungido como rey, no ungido como con el Espíritu Santo. Porque muchos dicen, no juzgues a Cashluna, pobrecito, porque él es el ungido. No, es un hijo de Satanás. Que la palabra no dice nada de que no toquéis a los hijos de Satanás. Pero en este caso está hablando de un ungido como presidente, como gobernante. Es lo mismo que yo vaya y mate al presidente porque me aumentó los impuestos, porque me persigue. No, sería ilógico. Eso es lo que estamos viendo en David. No es que decía el ungido de Jehová. Vive como un hijo de Satanás y yo lo tengo que honrar porque es un hombre de Dios. No, no está haciendo eso David. Respeta el cargo y la autoridad. Por eso la palabra nos dice que debemos sujetarnos a nuestros gobernantes. Pero nosotros nos sujetamos a nuestros gobernantes y nos hacen ricos y felices. Bueno,
Entonces sabe que si lo mata, ¿quién será inocente? Ya sabe que se declara culpable David si hace esto. Por eso él es prudente y es temeroso de Dios, y su fe está basado en las Escrituras, no está basado en sus sentimientos. Versículo número 10. Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiere, y su día llegare para que muera, o descendido en la batalla perezca. Versículo número 11. Guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. ¿Qué es lo que vemos? David sigue firme. David dice, lo dije una vez y ahora digo exactamente lo mismo. Y si nosotros estamos fundamentados en la palabra, vamos a estar firmes. Vamos a estar firmes. Hola Chinito, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Entonces, ¿qué significa esto? Yo les puedo dar ejemplos de situaciones religiosas, de iglesias y cosas, donde me he basado en las escrituras y me sujeté y me basé en los principios bíblicos. Y habían cosas que decían, esto no viene de parte de Dios. Y me planté en la postura bíblica que estaba en contra de mi carne, porque eso me llevó a la soledad, eso me llevó al desprecio, me llevó a renunciar cargos religiosos, me llevó a muchas cosas donde mi carne me pedía todas esas cosas, pero la palabra me decía, estate firme acá. Y hasta después veía cómo prosperaban todos menos yo, cómo había quedado en el olvido, cómo todos eran wow. Pero el tema es que al seguir firme con la palabra, después todo sale a la luz. Y después te das cuenta que todo es hojarasca que van cayendo y tenés que seguir firme en la palabra. ¿Se entiende? David estaba firme. David dice, esto, lo que dice David, esto está mal. ¿Por qué? No matarás. Y después que tenemos que respetar la autoridad del gobernante. Entonces David seguía firme. Cristian, también renunciaste. Bienvenido al club, Cristian. Pero es un tiempo después del Señor. Entonces, lo que vemos es que David está basado en la... A ver, fíjense lo que me está diciendo Cristian. Por ejemplo, yo estaba en una iglesia pentecostal. Primero hablaban todos en lengua, gritaban, hablaban en chino, vomitaban, hacían todo el circo que ya conocen. Yo, claro, como no entendía, digo, bueno, debe ser poder, debe ser gloria, que me oren un poquito por ahí, recibo una bendición de rebote. Bueno, así estaba yo, era como un Carlito que estaba en una iglesia. Pero cuando empecé a agarrar la Biblia, si bien no entendía lo que era de las lenguas, de que eran idiomas y esas cosas, y que fue en un tiempo, lo que sí entendí es que la palabra decía, si no hay intérprete, callen la congregación. O hablen 2 o 3 por turno. Y yo cuando fui a la iglesia me sostuve en la palabra. Lo hablé, lo preguntaba, le importaban 3 pepinos lo que diga la Biblia. Pero yo me sujeté a esto, yo de esto no me muevo. Si esto no se hace, lo demás es falso. Claro, iba en contra de todo el sistema religioso. Pero yo estaba firme en la palabra. Eso me llevó al desprecio, me llevó a que predicaban de arriba, tiraban palos, bombas. Me tuve que ir por la puerta de atrás y muchas cosas. Pero en lo que descanso es que descansé en la palabra de Dios, pese a toda la hostilidad que tuve que vivir. ¿Se entienden? Y David lo mismo. No me pongo a la altura de David, obviamente, les doy mi ejemplo de cómo me sostuve en lo poquito en una palabra en un contexto pecador. Y David lo mismo. Yo sigo pensando lo mismo. Pero David, vas a ser rey. Tus problemas se terminan. Vas a ser el hombre más importante de la tierra. Todo. No importa. La palabra dice esto y yo lo cumplo. Bueno, en el versículo dice, pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija y el agua y vámonos. Entonces lo único que hacen es toman la vasija de agua y la lanza. Lo mismo, el mismo mensaje para que haya una evidencia de que David pudo haberlo matado y no lo hizo, mostrando la misericordia de David, mostrando la justicia, la paciencia de David. Por eso es un tipo de Cristo. David podría matar automáticamente al impío. Y el Señor Jesucristo también podría hacer eso con nosotros, pero no, ahí vemos la misericordia, esperando un cambio. Versículo número 12. Se lo llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase. Fíjense que estamos viendo un pueblo negligente, que están todos durmiendo, pero esto no es casualidad. Dice, pues todos dormían por un sueño profundo enviado de Jehová caído sobre ellos. Dios había hecho que caigan todos en un sueño profundo. Pero al mismo tiempo estamos viendo la negligencia de Abner, que él tendría que estar
velando por seguridad del rey. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Versículo número 13. Entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Bueno, se pone a salvo, se pone enfrente, cosa de que si lo quieren perseguir, que David ya tenga una distancia. Por eso siempre es prudente David. Y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner. Fíjense a quién se dirige primero, a Abner. Este es el general. Y le dice, ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo, ¿quién eres tú que gritas al rey? Fíjense lo que vemos. Por un lado estamos viendo David, que ahora se presenta delante de Abner, que era el general, el jefe del ejército. Fíjense que no se presenta de una manera irrespetuosa, le está hablando y respeta el cargo de general que tiene Abner. Era un cargo más, este es el cargo más importante. Entonces le dice, lo llama, y este Abner lo que hace, le dice, ¿quién eres que gritas al rey? Prepotente, soberbio. Acá vemos la persona este tipo de personas que se quieren ganar el respeto con autoridad, despreciando a todos. Entonces, pero vemos que David no se pone a la altura. Vemos que David no se rebaja a esto, ni tampoco se deja intimidar. ¿Por qué? Porque David estaba caminando correctamente, porque David no había violado ningún mandamiento, porque David no había hecho nada malo. Entonces, si no hiciste nada malo, hacé de cuenta que estuviste en una iglesia, cristiano, o los que estuvieron ahí, o los que están en una iglesia o estuvieron, si caminaste correctamente, si serviste en tu iglesia, si hiciste todo lo posible, si caminaste bien delante de Dios, te podés presentar delante del pastor y cuestionarle cosas y hablar cara a cara. Ahora, si fuimos vagos, si nunca hicimos nada productivo, si solamente fuimos piedra de tropiezo y si fuimos una carga para la iglesia, no le puedo decir, Señor, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no? No, porque no tengo ninguna autoridad. Pero acá vemos que David, al estar caminando correctamente, se puede presentar delante de Abner. ¿Por qué? Porque David se va a dirigir con respeto, pero con valor. Entonces le va a empezar a cuestionar cosas de su negligencia, de su incapacidad para ser el general. Y David era un experto en esto, porque David era un hombre que estaba a cargo de todos ellos. Y sabe del tema, conoce del tema. Él es un gran guerrero, David, sabe de estrategia, sabe de velar, sabe de ser centinela, sabe de todo. Si hasta nos dice la palabra que fueron muros para todo el pueblo de Israel. Entonces David es entendido del tema. Y no solamente eso, sino que camina en santidad, camina en obediencia. Y vemos que se dirige con respeto, pero con valor. Y no se dirige con soberbia y con arrogancia, porque muchos tienen mucha arrogancia, que le cuestionan todo a todo el mundo. Yo no estoy a favor de esto, yo no estoy a favor. El problema es que no sirven para nada. Y eso es orgullo. Entonces, si estás parado en un camino de obediencia, sobre un camino fundamentado en la palabra, caminando en santidad, podés presentarte delante de las personas y cuestionar tranquilamente cualquier asunto. Si no, ni te tomes la molestia. Versículo número 15. Y David dijo a Abner, ¿no eres tú un hombre? Fíjense cómo le empieza a decir. Le empieza a hablar, ¿no eres tú un hombre de guerra? Está hablando, para el cargo que tenía. ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Qué es lo que significa? David sabe la posición que tiene, respeta el cargo de Abner. ¿Quién como tú en Israel? No lo ningunea. Fíjense que es Abner, el general pariente de Saúl, el que le dice, ¿quién es el que grita al rey? ¿Quién es el todo prepotente y ninguneando a las personas? Pero David le dice, ¿quién hay como tú en Israel? Le dice, qué cargo grande que tenés. No hay nadie como tú. Claro, él es uno de los hombres más importantes, Abner. Dice, ¿por qué pues no has guardado al rey tu señor? Fíjense que lo está poniendo en evidencia de su negligencia, de su incapacidad, y le está poniendo en claro qué es lo que tenía que hacer. Le está ordenando todo. Le está diciendo, ¿por qué no guardaste al rey tu señor? Que esta es tu obligación, en lugar de estar durmiendo. Entonces acá estamos viendo un David que se levanta, habla con respeto, habla con valor,
habla con sentido común y lo pone en evidencia la negligencia de Abner y todo su ejército. Entonces le dice, ¿por qué no has guardado al rey tu señor? Esto era digno de cortarle la cabeza. Si algo pasa al rey, el responsable es Abner. Entonces, por un lado vemos a Abner, que es negligente, que no hace su trabajo, no hace su función, está en un estado de pereza, y por otro lado, menospreció a David. Están todos durmiendo. No es capaz de decir, bueno, vamos a proteger, por ahí viene alguno, un ataque enemigo. No, estaban todos durmiendo. Menospreciaron el ataque del enemigo. Entonces dice, ¿por qué uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey? Entonces acá lo que estamos viendo es que le dice David a Abner que alguien ha entrado para matar al rey tu señor, dejándolo en evidencia, dejándolo en ridículo, dejándolo y encima delante de todo el ejército y delante de todo el rey. Porque estaba hablando de un lado al otro, no estaban hablando en secreto y en WhatsApp, no, estaban hablando estas cuestiones. Versículo número 16. Esto que has hecho no está bien. Fíjense cómo David es prudente, cómo aclara las cosas, cómo pone delante del rey un hombre correcto que no está haciendo su trabajo y David se lo expone. Esto lo que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois digno de muerte. David no está sentenciando a muerte a nadie. David no le está diciendo ahora deben morir nada. No, le está hablando acerca de que el que comete esta cosa, este acto de negligencia es digno de muerte. Lo llevan a matar por no cuidar la seguridad de la corona. Dice, porque no habéis guardado a vuestro señor. Y fíjense cómo se dirige a Saúl, vuestro señor, el rey, sigue teniendo respeto a la autoridad. ¿Se entiende? Entonces, nos está diciendo, y luego dice, al ungido de Jehová, ungido, el elegido por Jehová para ser rey. Esto es lo que está diciendo David. Y luego dice, mira pues ahora, ¿dónde está la lanza del rey? Y la vasija de agua que estaba en su cabecera. Entonces, le dice, le muestra las pruebas, les muestra la evidencia de que David pudo matarlo nuevamente. Por eso vemos que es igual a la otra situación, parecida. Versículo número 17. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo, ¿no es esta tu voz? Hijo mío, de vuelta. Fíjense cómo son reincidentes en el pecado, reincidentes en el error. Nuevamente, hijo mío, David. ¿Se entiende? Actúa de la misma manera, con hipocresía. Entonces, y ahora le dice David, no le dice muchacho, no le dice el hijo de Isaí. Y David respondió, mi voz es, Señor mío. Vemos que David no es un rebelde. No es lo que dicen que es, que era un fugitivo, que era un rebelde, no, acá estamos viendo que es fiel al trono. Pese a quien sea, aunque no estaba de acuerdo con Saúl, David honraba al trono. Por eso le dice, rey, señor mío. Por eso esta guerra era de parte de Saúl, no de parte de David, no eran enemigos. Saúl lo había declarado enemigo, pero David dice, yo sigo honrando al rey, por más que no esté de acuerdo en todas las cosas que haga. Y esto es lo que debemos hacer muchas veces con nuestros presidentes. Por más que no estemos de acuerdo en muchas cosas que hagan, debemos honrar el cargo, la posición. No podemos estar en rebeldía, es lo que Dios demanda de nosotros. No podemos ser guerrilleros, rebeldes y oponernos a todo lo... No, porque David no andaba así. Bueno, versículo número 18. Y dijo, ¿por qué persiguen a mi señor su siervo? ¿Qué he hecho? Fíjense que le está preguntando David nuevamente, ¿qué hice? ¿Pero por qué le está preguntando esto? Porque tiene una conciencia tranquila David. Imagínense si yo voy a una persona, un rango máximo, y estoy desconforme en ciertas cosas, ¿y qué pasa si le digo, ¿qué he hecho? Si hay pecado en mí, mátenme, dijo Absalón. Bueno, el tema es que David tenía una conciencia tranquila. Pero hay muchos que pueden presentarse así, decir, ¿qué he hecho? Bueno, hiciste esto, esto, esto y esto. Entonces ahí ya la persona no tiene credibilidad, no tiene autoridad, no tiene peso. Entonces, sí, Emilia, la lealtad de David y la humildad es un ejemplo. Es un ejemplo. Entonces,
Acá estamos viendo que David está con una conciencia tranquila. Entonces, si tenés una conciencia tranquila, y no conciencia tranquila, limpia, limpia, que no hay nada sucio en David. David dice, ¿qué he hecho? No hizo nada. Saúl le podría decir, sos un rebelde, sos un asesino, sos un estafador, sos lo que sea, pero no hay nada en David que le puedan decir esto. Y así nos debemos presentar nosotros, como Samuel, que presentó a todo el pueblo y decía, si le robé algo a alguien, que alguien levante la mano y que me juzguen ahora en público. Me gustaría saber si Cash Luna, si Dante Gebel podrían decir estas cosas. Si Dante Gebel podría decir, ¿qué he hecho yo? Dantecito, no sé, ¿qué no hiciste, mejor dicho? Eso es lo que le tendríamos que preguntar. Pero bueno, acá estamos viendo que David tiene una conciencia tranquila, a diferencia de Dante Gebel. Bueno, no sé qué tiene que ver Dante Gebel, pero pongo ejemplos de pastores conocidos que lo ponen como referentes de santos y etc. Versículo número 19. Ruego pues, que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte en la ofrenda. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, si me querés matar y viene de parte de Dios, que sea así. Más, si fueren los hijos de los hombres, ahí está el tema, que son los hijos de los hombres, Saúl y sus hombres, perversión humana, malditos seáis ellos en presencia de Jehová. Los maldicen. Porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová. Y esto es algo que me mata. Las veces que lo leo me mata. No sé qué pueden ver ahora ustedes. Yo lo que quiero que lo invite es que escudriñen, que vean, que empiecen a ver, que el Señor les empiece a hablar con la palabra. No parece mucho. Dice, más si fueren los hijos de los hombres, malditos sean. Hasta lo vemos como enojado David. Malditos sean David, Saúl, Abner y todos estos. Dice, pero ¿por qué está así como enojado David? Porque me han arrojado hoy, me arrojaron, me echaron, me expulsaron hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová. ¿Qué está diciendo? Perdió la vida eterna, no entendemos nada. Y nos dice, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. ¿Qué es lo que estamos viendo en David? Acá lo estamos viendo que David estaba sufriendo por algo. ¿Por qué? Porque había perdido el medio público de gracia, de lo que era la adoración en el culto público, lo que eran los sacrificios, lo que era ir al tabernáculo, lo que era estar con los hermanos. ¿De qué lo estaban privando al ser fugitivo? De que esté en su iglesia, de que esté con sus hermanos, de que tengan los medios de gracia para adorar a Dios. Esto es lo que se está lamentando David. Por eso dice, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte con la heredad. Me arrojaron, me echaron de la iglesia y yo quiero estar ahí. Yo quiero estar en los sacrificios, yo quiero adorarlo a Dios. Quiero utilizar los medios públicos de gracia, está diciendo David. Entonces lo apartaron de ahí diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. Y ahí estaba la tentación de que andá y adorá como los filisteos, andate al mundo, está fuera. Entonces acá estamos viendo a David que está contrictado y que añora la iglesia. Entonces, no podía ir al tabernáculo y vemos que se encuentra alejados de los medios de gracia. Pero hoy, bueno, no fue, hace 3 meses que no voy a la iglesia, 5 meses más que no vaya a la iglesia, que ya está. Entonces, bueno, pero mejor hacemos las iglesias virtuales ya, como lo he visto que hacían Santa Cena virtual. Sí, después van a hacer bautismos virtuales, todo buenísimo, todo de microondas. Ponemos la comida en el microondas y comemos así. Pero acá lo que estamos viendo es que David no es como un princeso del reino de los cielos, sino que David se lamenta porque este medio, y esto es lo que va a pasar. Muchas veces, cuando estamos solos, apartados, vamos a anhelar una iglesia. Esto es lo que el Señor nos tiene que poner el sentimiento a nosotros. Hay muchos que están sin iglesia y lo entiendo porque antes de estar en una sinagoga de Satanás, estate solo. Porque ahí Dios va a tratar con vos y va a hablar con nosotros. Lo hace con todos. Pero en esa soledad debemos añorar una iglesia. Un lugar con nuestros hermanos, un lugar de donde servir, un lugar de refugio, un lugar de alimentarnos, un lugar donde podemos alabar, donde podemos cantarle a Dios correctamente. Y acá David lo estaba añorando, en la soledad, anhela su iglesia, anhela su lugar, anhela servir. Y esto es lo que tenemos que anhelar los que estamos sin iglesia. Y me incluyo, ¿eh? Yo nunca estoy diciendo, no, que andemos solos por la vida sin iglesia. No. Es un tiempo para encontrarnos con Dios, pero Dios ya te va a poner en una iglesia, sea chiquita, grande, la que sea, la que el Señor tenga preparado. Pero ya la debemos anhelar.
Así como el que está soltero o la que está soltera tiene que anhelar a ese hombre o a esa mujer. Tiene que anhelar y esperar con fe que Dios se le va a entregar a ese hombre o a esa mujer. Y también debemos anhelar que Dios nos va a poner en una iglesia. ¿Se entiende cómo debemos esperar? No como rebelde. No, las iglesias son todas falsas. Como son todas falsas, yo camino solo. Los hermanos son todos hipócritas. Como son todos hipócritas, no camino con hermanos. Total, Jehová es mi pastor y yo me hablo con Dios cara a cara. No, 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 no. No funciona así las cosas. Que estés un tiempo solo no significa que vas a caminar toda tu vida sola. Fíjense que David no está caminando solo, él tiene su ejército. Entonces acá estamos viendo que David dice, lo arrojaron, lo sacaron del tabernáculo, de la presencia de Dios y de todo lo que lleva a los medios públicos de gracia, y le dicen, ve y sirve a los dioses ajenos. Como diciendo, anda y adora con los filisteos, anda a adorar a Dagón, anda al mundo. Y ojo con caer en eso, de ir al mundo y empezar a adorar todo lo que ama el mundo, porque no tenemos una iglesia. Ese es el peligro. Entonces, en el versículo 20 dice, no caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga. Vuelve a aclarar lo mismo, es muy parecido al otro, que el otro le dijo que era un perro muerto y ahora le está diciendo soy una pulga. ¿Cómo el rey va a estar persiguiendo una pulga? ¿Cómo el rey va a estar con todo el ejército persiguiéndome a mí, alguien tan insignificante? Así como quien persigue una perdiz por los montes. Entonces dijo Saúl, he pecado. Y ya Saúl de vuelta y le ponemos canciones cómicas y el cuac y todas esas cosas así. Porque hay cristianos que viven así. No cambian más, no aprenden, viven siempre igual. Entonces Saúl, he pecado, sí, buenísimo. El faraón también reconoció su pecado, Judas también, pero con esto no hacemos nada. Y conocemos gente que viven así. Yo he pecado, yo no soy un ejemplo de nada, bueno, yo la verdad que tengo muchas cosas para corregir, la verdad que no soy un buen padre, la verdad que no soy un buen hijo, yo no soy el mejor de los creyentes. Y hay gente que viven así. El problema es que nunca cambian. Entonces, lo que deberíamos cuestionarnos seriamente es que si vivís pecando y no corregís nada, estaríamos del lado de Saúl y muy parecidos a Saúl. He pecado, hijo mío, he pecado. Dice, vuélvete, hijo mío, David, nuevamente, de vuelta. El falso arrepentimiento. Dice, que ningún mal te hará más. Se terminaron los problemas, David. No te voy a perseguir más. Porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos, David. Sos tan misericordioso que me salvaste la vida. He aquí, yo he hecho neciamente, soy un necio. Sí, hermano, saben que yo siempre soy un necio, soy prepotente, soy esto. Sí, todo bien. Pero las palabras se las lleva el viento. Obras, obras. Por eso el Señor dice, por los frutos los reconoceréis. Porque todos empezamos a hablar, no, yo soy hombre, yo soy pobrecito, yo soy humilde, yo lo busco al Señor de noche, de mañana y el salmito a la noche, pero viven una vida sin obras, o las obras de la carne, que es el pecado. Entonces, lo que tenemos que entender es que menos charla y más acción. ¿Pecaste? Bueno, corregilo. Fíjense qué es lo que hace David cuando empieza a caer en pecado. Lo corrige y no lo vuelve a hacer. Bueno, pero ¿cuál es el tema? No cambia más. Los religiosos no cambian más. Van a llevar toda una vida, 45 años después siguen igual. He pecado, Señor, he pecado. Úsame, Señor. Bueno, ya conocemos las oraciones religiosas. Versículo 22. Y David respondió y dijo, he aquí, la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela. Fíjense que David la deja clavada y dice, vengan a buscarla, que esta es la lanza del rey. Tampoco era un ladrón, David. No dice, bueno, acá tengo el trofeo, que acá me llevo la lanza del rey, me llevo la vasija, y sabe que ahora yo soy el que manda. No, David no era ningún ladrón. Si se llevaba la lanza, iba a violar otro mandamiento. No robarás. Pero no, dice, acá está la lanza, era solamente un mensaje delante del rey de que yo no lo quiero matar. Eso lo exponía una y otra vez David. Y esto es lo que nos muestra la gracia del Señor Jesucristo, que no quiere matar al pecador, lo que quiere es que se convierta, que se arrepienta. Pero el pecador es como Saúl. He pecado, Jesús, hijo mío. Así, de la misma manera. Así como Saúl dice, hijo mío, nosotros decimos, Padre mío, Jesús, Padre mío, Señor de los cielos, te amo tanto. Entonces, Jorge Chávez, bueno, gracias Jorge, qué lindo, qué lindo.
Qué lindo que agradezcan los estudios, todo, porque más que nada para saber que el esfuerzo que hago está dando frutos y que lo entienden. Yo, mientras lo entiendan, yo estoy feliz, porque me apasiona enseñar, amo enseñar, lo hago gratuitamente y lo voy a hacer gratuitamente siempre. Y bueno, y cuando la gente entiende o la vida empieza a ser formada de las personas, yo soy muy agradecido de la vida. ¿Qué más le puedo pedir a Dios? Así que bueno, gracias Jorge Chávez por las palabras muy lindas. Bueno, versículo, ¿qué es lo que estamos viendo hasta el momento? Que Saúl no cambia más. Y que vemos por otro lado, que David no se deja engañar. David no dice, ay, bueno, acá estoy, Saúl, no llores más, volvemos al reino y todo sigue como antes. No, Saúl, David ya sabe qué clase de persona es, no se fía de nada. Entonces, en el versículo número 23, después de que le deja la lanza, vemos que David no se deja engañar por palabras persuasivas de Saúl. ¿Y cuántas veces viene un adulador, viene una persona espiritualoide que no, mucho fuego, mucho poder y nosotros le creemos? No, nosotros tenemos que ser prudentes. Obras. A mí no me vengas con palabra. A mí no me vengas con poder. A mí tráeme obras. ¿Y qué son las obras? ¿Para qué servís en tu vida? Da la casualidad de que muchos pentecostales que andan volando por los cielos, que tiran fuego, todo, llevan vidas patéticas. Y no estoy hablando de que llevan vidas de pobre, nada. Pueden ser pobres, pero pueden servir en ese contexto. El problema es que muchos no sirven en su contexto. Entonces, en el versículo número 23, y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Bueno, acá lo está poniendo todo en manos de Dios. Pues, Jehová te había entregado hoy en mi mano. Mas, yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Acá lo que estamos viendo es que David sigue firme en su palabra, pero en la palabra de Dios, no en la palabra de David. ¿Se entiende? Versículo número 24. He aquí, como tu vida ha sido estimada, preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Bueno, acá estamos viendo un David afligido. Esta situación no lo pone feliz. Pero bueno, lo está entregando todo en la mano de Dios. No se guía por su corazón que él va a solucionar todo, así él está bien. No, que sea Dios. Versículo 25 y el último. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío, David, religioso. Ahora lo bendice a David. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bueno, ahí ya tenemos el religioso. Entonces, ¿pero qué es lo que estamos viendo acá? Vemos un contraste totalmente diferente. ¿Por qué? Vemos que David afirma su integridad. David vuelve a afirmar sus principios bíblicos. ¿Sabe? Se nota que está fundamentado en los principios de Dios. Y por otro lado vemos en Saúl que vuelve a afirmar su necedad. No es un capítulo que parece que se repite. No, estamos viendo que se vuelve a reafirmar que David sigue en lo correcto y que Saúl sigue en lo incorrecto. Entonces, acá es lo que estamos viviendo hoy en día en el sistema religioso. Muchos siguen el camino de Saúl y pónganle la denominación que quieran. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿David en qué se basa? En la palabra de Dios, en la Biblia, en las escrituras, en los principios bíblicos. ¿Saúl en qué se está basando? En sus sentimientos, en los deseos de su corazón. ¿Y hoy con qué nos encontramos? Bueno, vamos a ver, no sé, la Iglesia Católica. Hereje a más no poder. Buenísimo, bueno, vamos a la Iglesia Evangélica, que es la Iglesia de Dios. Sí, pero vemos una iglesia buenista y supersticiosa. Pero los dos son iguales de hereje. ¿Por qué? Porque a ninguna de las dos les interesa la palabra de Dios. Tanto los evangélicos como los católicos no le interesa la palabra escrita. Por eso se guían como quieren, uno adorando imágenes y lo que quieran, y otros adorando las sensaciones y el entretenimiento. Pero ninguno de los dos se basan en el fundamento bíblico. Y eso es lo que vemos en Saúl. Por eso vemos en David un tipo de Cristo. Entonces, bueno, en el versículo 25 Saúl le dice, bendito eres tú, hijo mío, religioso. Ahora lo bendice. Sin duda, emprenderás tus cosas grandes y prevalecerás. Bueno, ahora hasta lo bendice, le dice, hijo mío, ahora vas a prosperar, ahora te bendigo. Oh. Bueno, ya vemos, ya conocemos las oraciones religiosas. Y luego nos dice, entonces David se fue por su camino. David no se fiaba de Saúl, podría decir, bueno, volvemos a ser amigos, volvemos al palacio. Y Saúl volvió a su lugar.
Si había arrepentimiento de parte de Saúl, decía, bueno, David, hijo mío, volvemos al palacio, volvés al cargo, vamos a luchar contra los filisteos. No, en ningún momento hace esto. Por eso vemos que es reincidente en el pecado, reincidente en el error. Y David sigue firme en la palabra pese a todas las situaciones adversas que está viviendo. Así que bueno, hemos terminado, mis queridos hermanos. Se extendió un poquitito más, pero estamos bien. Yo creo que fue muy de edificación. Es un libro increíble. La verdad que me apasiona. Hasta lo volvería a dar nuevamente. Pero bueno, vamos a terminar en oración. Entonces, vamos a terminar en oración. Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús, te entregamos este día, te entregamos nuestras cargas, te entregamos nuestro cansancio, pero gracias por tu palabra que nos da vida espiritual, gracias por tu palabra que nos apasiona, que nos metemos en la historia, gracias por mis hermanos que estamos en sintonía, que estamos en el mismo espíritu, que seguimos los estudios día a día, que la Biblia se está completando, Señor, para nuestras vidas, cuando antes solamente la Biblia eran hojas vacías, eran hojas sin leer, eran hojas que habían versículos aislados y mal interpretados. Pero hoy estamos estudiando la palabra, Señor. Hoy estamos tratando de que nos hables un poquito de tus tesoros, Señor. Y todas estas cosas se las negaste a los sabios y se las diste a tus pequeños, Señor. Gracias por mis hermanos que me alientan, que me dan consuelo, que me apoyan, Señor, en esto que estoy haciendo. Y gracias, Señor, que no queden solamente como obras religiosas, sino como un deleite, como el alimento. Si no comemos, si no nos alimentamos, nos morimos, Señor. Por eso te entregamos este día, Señor. Te pedimos que nos ayudes a caminar como David, fundamentados en tu palabra. Por eso que la palabra bíblica quede grabada a fuego, Señor, en nuestro corazón y que no nos movamos ni a diestra ni a siniestra, Señor. Que la palabra de clemencia esté en nuestra boca, que nos prepares, que nos formes, Señor, como el carácter que tú deseas en nosotros y no como el carácter que quisiéramos tener. Gracias, Señor, te pido por mis hermanos que están sin iglesia, que están solos, y hasta que decimos como David, que me han privado de los medios públicos de gracia. Sabemos que es un tiempo nada más, que no va a ser toda la vida, y que a cada uno lo vayas poniendo en el lugar que tienes tú preparado, en el tiempo en el que tú tienes preparado, porque sabemos que tú eres el que tiene todos los principios y todo lo que tienes para nuestra vida, Señor. No queremos acelerar, no queremos matar a Saúl, no queremos, aunque en realidad sí, queremos matar a Saúl, queremos acelerar todo y dejar de sufrir o dejar de caminar en soledad. Pero aprendemos con el contexto bíblico, Señor, que debemos esperar en tu providencia, que debemos esperar las promesas que vienen de parte de ti, para no abortar ningún plan. Gracias te damos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, te decimos amén. Amén. Muy bien ahí, Chinito, muy bien, gracias ahí. Cristian de Chile también, gracias Cristian por estar siempre. Fabiola Ayala también, Cristina Torres, Karina Jiménez, Yulisa Pérez Padilla, Ernesto Rosa. Bueno, gracias a todos. David Donoso también, Roberto Cabrera, gracias Robert. Exactamente, muy bien. Caen a los pies la corona, exactamente. Muy bien ahí. Bueno, Jorge Chávez también ahí, Jorge Chávez, Emilia Sosa, muchas gracias por estar ahí. Vanessa Rossi también. Bueno, listo. Hemos terminado. No la hacemos tan larga, así que manito arriba, hermano, dice Cristina. Bueno, arriba las manos. Bueno, gracias, gracias. Sí, pongan me gusta, compartan, traten de que el evangelio se expanda. Eso es lo lindo. Y bueno, mientras tengamos los medios de comunicación, hasta que no nos bloqueen, porque está muy sensible todos. Mercis Magallanes también, gracias por la rosa, la florcita ahí. Así que bueno, nada más, mis queridos hermanos, terminamos. Mañana, 19:30 horas, mañana va a estar increíble. Recuerden que cuando yo le digo que va a estar increíble, mañana David se va a cambiar de equipo. Mañana David se va al equipo de los filisteos. Y es ahí cuando, por eso vemos que David empieza a decaer. Así que nuevamente, así que no me abandonen y mañana nos vemos nuevamente. Que Dios los bendiga.